Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Pasaron un par de días desde el último directete. ¡Ay, qué sonido desagradable! Hola, señor Squirrel. Muchísimas gracias por esa hermosa bienvenida, Papu. Hola, Squirrel. Ay, gracias. Hola, señor Jaritos. ¿Cómo anda? ¿Cómo están todos tanto tiempo? Hola, señor Cósmico. Hola, Jonué. Jonué me mandó algo. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Para mí, que va a ser un goti. Señor Lobo Negro, hola señor Lobo Negro, dice, finalmente escucharé otra vez esa melodiosa voz. Ay, lo voy a gozar como no lo puedes imaginar. ¿Cómo anda, Lobo Negro? Ay, ¿qué hice? La puta madre esta. Perdón, la cagué, ¿cómo se llama? Espera un segundito que miro que todo esto te sí. ¿Cómo anda, Cero? Creo que te saludé, Cero, pero te saludo de nuevo. A ver, ¿qué es esto? Gracias, ¿cómo es? Gracias, Jonué, por la buena sub que ha dado también. Muchísimas gracias, buen señor. A ver, ¿qué es esto? Acá, espera. Loco, ya hasta me olvidé cómo se hacían stream. Ahí está. Ay, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yojima Hentai Simulator. No, mirá la porta. No. Bueno. A ver el mensaje. El mensaje dice: te juro por Dios que me encontró mostrar un juego que no tuviera. Bueno, gracias, papu, gracias. Siempre qualité se agradece, la puta madre. Bueno, se siente como si no nos viéramos hace 3 semanas. No, si fueron hace un par de días nomás. ¿Saben que me puse a hacer un... Espera, hacer memoria de cosas, de algunas cosas? Ahora les cuento. Esperen que voy a buscar el jueguete. Esto por acá, tiki. La categoría. Acá. Tiki. Ahí estamos. Nos venimos para acá. Y a ver si arranca. Arrancó, pero no se está viendo. Espérenme un cachito. Nada nuevo bajo el sol, chicos. Esto acá. Yo no sé para qué pruebo las cosas, la verdad. Entonces, hacer directo si la OS le va a dar igual. A todo le va a dar igual realmente. Porque miré otros programas, todos los programas les termina pasando lo mismo o peor todavía que lo OS. Mejor mal lo conocido. Esto acá. Y ahí estamos, excelente. Bien, esto para acá. Tuki. Taca. Esperen que voy a sacarle lo de los FPS, que no quiero que me moleste eso acá. Desactivado. Listo. Bien. Ya. Creo que ya estamos. Sí. Bueno, graciosamente, este juego que en su momento me acuerdo. Espera que va a hablar la voz venosa. Que en su momento necesitabas el Crysis original para poder jugar este. Tenía una cosa media rara, si no recuerdo, había como una cosa media extraña, me acuerdo yo, porque yo tenía los dos en físico. Era medio raro, porque, o sea, eran los dos como físico aparte, pero como que necesitaba el Crysis para... medio curioso. Pero bueno, esa música. Sí, para que no sé si el volumen, le bajé el volumen como le tenía que... Sí, bueno, igual puede estar un poco alto, así que si está muy alto me dicen y le bajo, chicos. Pero Papu, ¿cómo que mejor conocido? Mejor malo conocido. No, Dios. ¿No estás encantado con Niley? ¡No!
Medio que te querían forzar un nuevo juego para ganar plata. Y Electronic Arts hacía de la suya desde ese entonces, papu. Bueno, resulta que este juego es mucho menos conocido, ¿no?, que el Crysis. Y sorpresivamente envejeció mejor. Mucho mejor técnicamente. Van a haber crasheos, sí, van a haber crasheos, pero muchos menos. Esperemos. Pero ya partimos de una base de que no... De que yo recuerde, no tuve que hacerle nada a este juego para que funcione. Lo único que tuve que hacer es lo de ponerle una cosa para el modo ventana sin bordes, pero es más que nada para el stream, ¿viste? Que tengo que altavear y todo y se rompe el juego. Pero se ejecuta directamente la mejor versión, la de 64 bits, ¿cómo es? Y hay un montón de problemas que ya no están. Y hay otras que sí, pero tienen mucho menos problemas. Así que bueno, vamos a darle a al Crysis Warhead. ¿Cómo anda, señor Urban? Dice, buenas tardes a todos. No, Gollum, no. Hoy no. Pero bueno, vamos. Ah, una cosita que les quería comentar. Primero, ¿sabes qué? Espera, voy a contar acá. Porque si no, después que entre el juego y todo se me... resulta... Es que hay tantas cosas que les quiero decir que se me enredó la cabeza. Ya no sé qué carajo les iba a decir. ¿Qué les iba a decir? Perdónenme, chicos, mi memoria la edad viene con estas cosas. Bueno, sí, vamos a ver. Ah, ya me acordé. Que hay una cinemática que... Ahí ya empiezan los problemas, miren. Hay una cinemática que se ve en negro, no sé por qué. Así que me la descargué, la busqué y se las voy a mostrar. Y la cinemática también, pero... no sé si ahora... Sí, dale, ahora. Ahora les muestro acá la cinemática. Esto acá. Tiki tiki. No se ve. Ahí sí. Esta es la cinemática cuando empieza el juego. Nos iba a mandar visitas. No. Picarón. Ah, bueno, mirá esa transición a los lentes. Ah, bueno. ¿Cómo andas? Sircem dice, buenas pibes, me gustan esos descansos que te mandás para jugar juegos no. Ojalá fue. No, los juegos no eran el precalentamiento para volver, papu. Todos sabemos que es por eso que desaparece. Maldita sea, me han pillado. Bueno, ese es el video introductorio que por algún motivo se ve en negro, no sé por qué. Pero bueno, y las reseñas que le falta por ver, que le falta por ver. Bueno, que Aura Farmer, que subía con máximo speed, en vez de subir cuando lo tenía cerca. Son pequeños detalles, Jarita, son pequeños detalles. Bueno, vamos a darle. Me encanta que el icono del juego es el personaje, o sea, es... Porque vamos a usar a... ¿cómo es? A otro personaje, no vamos a usar a Nomad, que es el protagonista del Crysis original. Me encanta que el icono es la cara de él, es él con el nanotraje y todo. Está muy bonito.
Bueno, vamos. Nueva partida normal. ¡Vámonos! ¡Hijo de puta! ¡Ahora sí se ve! ¡Hijo de puta! Cuando hice la prueba esto no se veía. Esto estaba todo negro. Hermano, que el juego lo abrí ayer. Esto estaba todo negro, no se veía. Y ahora sí se ve. Me descargué el video al pedo. Nah, qué juego de mierda, boludo. Bueno. Primer nivel. Call me Ismael. Papu, ¿para qué nos mentís? Si se me... Pero no, me recontra cagaron, Me recontra cagaron. Bueno, gracias, papu. Te agradezco. Hacé prueba antes de jugarlo, papu, que sí. Cago en la puta. Bueno, les comentaba. Resulta que me puse a hacer memoria, ¿no? Porque hubieron varios problemas acá en casa, en general. La vida, no solamente... ¡Ay! Oh, gracias, señor Squirrel, por ese me corro. Debe ser porque te encanta este juegazo, ¿no? Te encanta este juegazo, Squirrel. Muchísimas gracias, buen señor. Les comentaba que hay muchos problemas. Han habido muchos problemas, lamentablemente, no solamente de cosas acá, lo que les estoy diciendo, los problemas en casa de los arreglotos, sino hasta problemas de salud también, un montón de cosas que tenía. La verdad que este año, papu, pum para arriba todo, buenísimo. Bueno, resulta que... ¿Cómo es que...? Que la persona que estaba viniendo, que yo les conté, les pasé chisme, todo, que estaba viniendo a hacerlo, pasaron cosas. Y tuvo que venir otro, vino el otro, le pasaron cosas también. Y yo me puse a hacer memoria, ¿no? Yo les dije a ustedes, para mí la casa no se quiere dejar de arreglar. Me puse a hacer memoria. Me acordé una vez que vino un electricista. Porque había un problema de un corto en el entretenimiento. El tipo vino. O sea, vino, dejó sus herramientas, todo, porque iba a ser un trabajo complicado, ¿viste? Vino, dejó sus herramientas, todo se fue y se murió. Y nos quedaron las herramientas y no sabíamos ni dónde vivía el tipo, entonces no sabíamos a quién llevarle las herramientas, parecía que vivía solo, que no tenía... Entonces, me han pasado unas cosas de rara, hermano. Pero sí me pasó una vez, mirá, había venido un pibe a levantar acá una pared que había que levantar afuera, una medianera, problemas que habíamos tenido con la vecina, bueno, problemas así, ¿viste? Bueno, vino el pibe, hizo una parte que faltaba de arriba, ¿viste? No toda, vino a hacer una parte en específico. Y hizo, ¿viste? Y como yo le dije, bueno, mirá, yo voy, saco la plata, si querés venir mañana y cobrás, ¿viste? No vino nunca el pibe. Hizo el trabajo y no vino nunca a cobrar. Y ese sí no me enteré que si le pasó algo o no. Pero no vino nunca, más de 10 años ya. Pasan unas cosas de raras arreglando esta casa, hermano. Pasan unas cosas de raras. Dios. Pero bueno, ¿cómo anda, Arkeils? Bienvenido a la Rami, ¿cómo estás? Tan rápido pasaron los 10 años, pero si fueron un par de días, papu. ¿Cómo anda, Tomás? Buenas, Rami. ¿Qué es esto, Rato Crisis 4? Sí. Sí. O sea que tuviste herramienta electricista gratis. Sí, se podría decir que sí. Unas pinzas, no me acuerdo cómo. No, lamentablemente no las herramientas esas, viste, de los testes, todas esas cosas, eso no, lamentablemente, pero... Igual, digo lamentablemente, ya bastante fea la noticia, ¿viste? Para decir lamentable. Elegí la palabra menos oportuna. Pero sí, y después me acuerdo que había uno que era el que hacía los fletes de materiales de un lugar acá, de construcciones, ¿viste? Y lo mismo, o sea, me trajo las cosas y al par de meses que fui a comprar otras cosas, ¿viste? Ya no estaba mal el fletero y yo le pregunto, che, y tal, ¿qué pasó? ¿Ya no labura más acá? Me dice, no, falleció. Yo, pero la puta madre, me trajo las cosas a mi casa y se murió, boludo. ¿Qué carajo le pasa a esta casa? ¿Por qué todo el que se acerca perece?
Dios mío. Bueno, era yo. Cualquier cosa me lo pasas por PayPal. Ah, eras vos, papu. Me hace acordar cuando uno encuentra una billetera en la calle, ¿viste? Y se le ocurre, es tan pelotudo que pregunta, che, ¿esto es tuyo? Y claro, te van a decir que sí siempre, ¿viste? Es muy raro que alguien tenga esa cosa, ese decoro, ¿cómo es? Esa consideración moral de decir, no es mía, papu, no es mía. Y no, te van a decir todo que es de ellos. Bueno, vamos. Escaneando. Archivo encontrado. Unidades avanzadas 2 y 4 aisladas. Maldita sea, la interfaz se limita a 3 algoritmos de detección de activación. Toca hacer una limpia masiva, ¿o será que en tu casa es un punto focal para el micelio? Me parece que es eso. Aún hay unidades avanzadas con vida. No tengo elección. Creo que No, Rami, yo que me código iba a azul. ofrecer a hacerte unos arreglitos cuando ande por Treleu, pero así si voy capaz que NP vuelva Tecas 12 Pogde. Sí, no, me parece que no vuelve más, papu. Me parece que no vuelve más. Ya está, mirá. El buen Psycho, papu. Muchas gracias por los bits, señor Square. Aguanta, amigo. ¡Médico! ¿Sois el equipo Raptor? Sí, lo que queda de él. Tenéis que salir a campo abierto. El punto de reunión es la única cobertura Bueno. de la que disponemos en esta colina. El enemigo La nos última ataca vez que desde yo todas jugué las esto, direcciones. ¡Mortero! tuve 2 crasheos. Nada más. Tenemos al equipo Raptor. ¡Nos atacan! Que es poquito en comparación a los que tuve en el 1. El tema es el siguiente. Con el tema de Windows 11, que a lo que he leído encima trae más problemas con estos juegos. No sé cómo me va a ir, pero bueno. Vamos, papu. Para que me acuerdo los controles. Bien, con control hago esto. Vamos con esto. Ahora nos ponemos el hermoso silenciador, puntero láser. Ahí está, estamos listos, papu. Vamos. Lindo título del nivel. Call Me Ismael. Era referencia a Moby Dick, ¿no? Creo que sí. El juego tiene varias referencias, cosas, pero ahora mismo no me las acuerdo, la verdad. Creo que sí, ¡Vamos, papu! Ahí está la colina. Lo que sí... Hoy conseguiremos todo el tiempo Dale. que podamos. Hay algo que sí no les sé decir. Que no sé si es un bug o siempre fue así y no lo noté. Que al correr no está haciendo animación como de que mueve el arma, ¿viste? Simplemente está como quieto. No, es algo raro. Tendré que después buscarme un video porque no sé si es un bug o si siempre fue así y no lo había notado hasta ahora. La verdad, pero bueno. No sé. ¿Qué te digo, papá? Fuerza máxima. Bueno, por cierto, estoy jugando con una cosa que son como unos controles modernos. Esperen que miro que esté todo bien. Sí. Que no sé si lo tenía el original porque no lo vi. Ay, puta madre. Siempre fue así, Rami, ponte los anteojos. ¿Será o me está tirando? Psycho, comandante Emerson del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas. ¿Me recibes? Desactiva el motion blur, quizá y es eso. Aquí Emerson. No recibo lecturas de su traje. Envíeme informe de estado. Tío, un blur de mierda. Todavía sigo tilteado con eso, Squadron, ¿eh? Que eso haya sido una solución todavía me vuela la cabeza. Qué puto asco. Psycho, Emerson, le recibo. Una bomba de impulsos electromagnéticos ha desactivado su traje. ¿Cómo está? Estoy bien. ¿Recibe esto? Lo vi cuando aterrizamos. ¿Sabe cómo acabó la cosa? Esto es una referencia al primer juego. He visto lo que le ha pasado al barco, pero pensé que era solo una anomalía. Enviaré esta información al Servicio de Inteligencia de Defensa.
pero siga adelante con el objetivo. Contacte con el equipo Sierra y opere como enlace durante el ataque aéreo. Y bueno, además, los que ya jugamos el 1 saben qué significa que esté todo como congeladito acá alrededor. Recoger objeto. No, pobre animalito. Gracias por los bits, señor Squirrel. Vámonos. Ah, no leí el objetivo. Ahí le destruye la base del KPA. Ah, bueno. Centro de Tampoco me mando, perdí. Sierra, posición terrestre 270. Angel 7, el objetivo está delante y acercándose. Recibido, Sierra. Procedan con cautela. Recibimos interferencias de radio muy intensas. Parece música del KPA. Recibido. Bien, por fin un poco de acción en este viaje. A por todas, Sierra 2. Misión estricta de ataque y fuga, ¿entendido? Sí, entendido. Es gracioso porque este juego, que por mera estadística lo han jugado y lo jugarán muchas menos personas que el original, tiene menos problemas de todo en general, hasta de carga de texturas, de sombras. Mirá todo lo que me estoy alejando y la sombra de la vegetación, la verdad que no la veo. O sea, veo como algunas, pero mucho menos problemas de lo que me dio el primero. Lo que sí noto también es como un destello de luz de a ratos que se ve en puntas extrañas. No sé si lo notan. A veces. Es medio rarito. Pero vamos. ¿Para qué me está difamando, Jarito? ¿Qué dice? Rami al ver un animalito random. ¡Pobre animalito! Rami con torrente. ¡Cámara de mierda! ¿Por qué dejaste que te pegue una flecha aquí? Y son distintos contextos. ¡Uy! Empanadas. Sixen dice, ¿te mandás al 2 de cabeza o la gran Halo? Y a lo mejor sí me mando al 2 de cabeza, ¿eh? ¿Quién te dice? A lo mejor sí. A lo mejor sí. Ahí, ¿vieron? Ahí se ve como un destello de luz raro. Eso es un bug y no sé qué lo causa. Uy, qué rico. No sé qué causa eso, la verdad. Pero me pasa en el primero también. No sé qué es. No tengo ni idea de qué lo causa. Es más, me dio risa porque yo le di feedback a un mod que probé hace un tiempo. Y resulta que, y no solamente yo, varias gente, el creador del mod, y resulta que el feedback no era problema del mod, era problema del juego. Pero bueno, cosas de la vida. El 2 es el que más jugué, así que me gusta. Ahora no lo va a jugar ni en pedo. Raptor será su enlace en esta misión. ¿Raptor? Supongo que no tendré elección, ¿no? Maldita sea. Lo sabía, son O'Neill. Aquí Sierra. Uy, desplegando acá hay un 7. pique, ¿eh? Recibido. Acá hay un pique con el O'Neill. Que tiene con el buen Psycho. ¿Y el 3 lo jugaste, Jaritos? Hay unos bugs muy bonitos en el 3. Muy bonitos en el 3. Que incluso el remaster del 3 lo sigue arrastrando. Muy bonito eso. Muy bonito. Es muy bonito que te hagan un remaster y arrastren problemas que nunca arreglaron del original, la verdad. Velocidad máxima. Suelta carga, Sierra. Cambio. Recibido, centro de mando. El KPA pronto quedará aislado. Ahora tenemos que neutralizar su base de operaciones en el complejo de la playa. Id hacia allí y preparaos. Bombas fuera. Afirmativo. Qué bárbaro. Yo veo esto, en serio, me rompe la cabeza que haya salido hace como... ¡Toma ya! ¿Cuántos años? ¿Era 14? Contacto Dices, no me Sierra, nuevas acuerdo. órdenes de operaciones especiales. Reasignando Sierra 2 para funciones de apoyo terrestre. Recibido, centro de mando. Negativo, centro de mando. Enviad Sierra 3. Sierra ¡Puta 3, madre! Ya me asignado. vieron. Lo que quiere decir es que tanta ginebra te está haciendo exigir demasiado. Pero querías acción, Sierra 2. Bueno, pues ya la tienes. Vale, muy bien. Apoyo terrestre. Entendido. Sierra 2, centro de mando. La prioridad es la adquisición y neutralización del objetivo. No desactivéis la cámara de combate. He detectado la red militar coreana. Conseguid acceder a su red táctica y averiguad qué traman. Con un poco de suerte. ¡Uy, qué lindo tiro a la cabeza! Hola, papu. Ay.
¿Cómo andas? Sayori Mari me dice, y Rami, ¿para cuándo el Pro Evolution Soccer 2007 de la Play 2? Hay que ver la mangoneta en acción, ¿no? ¿Te imaginas que como está lo del mundial me pongo a jugar un juego de fútbol? No, ustedes no me quieren ver jugando eso. No quieren verme a mí jugando. No. ¿Cómo anda, Iván? Bienvenido. Dice, hola, buenas, vengo a convencer a Rami de que juegue Disgaea, me suena. Ponga nuestros nombres a los personajes que cree y ver cómo de mucho nos mata de manga. Y mira, hay Dimblore, me trae recuerdos lo de ponerle nombre a los personajes. Lo tengo asociado a cierto evento católico no muy agradable. Pero bueno, quién sabe, algún día tal vez, Iván, pueda suceder. Podríamos decir que es retro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo me había puesto a buscar cosas acá retro en donde yo vivo. Y yo les conté esta anécdota. Me encontré un montón de cositas en un lugar. Y la cosa es que cuando llegué, yo esto se los conté, la chica que atendió me mostró juegos de Play 3. Y yo le dije, ¿cómo de Play 3? Me dijo, sí, esto es retro. Y yo, ¿cómo que es retro? Es de Play 3. Me dijo, sí, Play 3 es retro. Y como que nos picamos un poco y bueno, no, ahí, viste, un pique hubo. La cosa es que un tiempo después de que yo les contesto en directo, salió como una cosa oficial de no sé dónde, no sé qué cosa, que ya se consideraba Xbox 360 y Play 3 como retro. Y me picó bastante, la verdad, porque... Concha la lora. ¿Te sacaste los logros del 1 y dices, no, me faltan los logros de pasarlo con la dificultad máxima? Lo empecé a jugar, me rompieron el orto, como te podrás imaginar, Circe. Sí, no, jugarlo en dificultad delta es más sigilo. Creo que es la forma menos horrible de pasártelo, es el modo sigilo, que es básicamente te pones modo sigilo, corres como desgraciado y te vas escondiendo, evitas los conflictos y sos más táctico, básicamente. Pero bueno, ¿cómo andan, señor Chaconito? ¿Cómo anda? Bienvenido. Bueno, tenemos el objetivo secundario. Vamos a ir a pie. ¡Ay! ¡Ese impulso que tuve ahí! Camuflaje activado. Au. Energía Acá. Blindaje máximo. Esperamos. The Last of Us es retro, papu. Tenés que aceptarlo. No, me niego. Me niego rotundamente. No, ese juego no es retro. No. Blindaje máximo. Miren por acá. Camuflaje activado. ¡Ay! Había otro. Puta madre, ya delató mi posizado. Dale, papu, ponernos esa dificultad. Pero ni en pedo. Papu, ¿cuándo importó lo que nosotros queremos? Si no, no hubiéramos tenido que ver el juego choto de los autitos de Blizzard. Ah, pero mirá el gote que les hice conocer, papu. Que hasta con una guía paso a paso de lo que había que hacer duró 7 horas. Imagínate lo que hubiera sido sin saber lo que había que hacer y el orden. Imagínate, papu. Pa' casita. Para su desarrolladora lo es, le sacaron un remake. A la parte 2 también le habían sacado un remake, algo así, ¿no? Pues, bueno, misión secundaria. Bien, hay mucho contenido en estos informes, pero los puntos importantes son... Si esos juegos son retro, ¿eso quiere decir que lo que normalmente no se streamea Rami califica ya de arqueología? Hace poco ha solicitado un envío especial a Nyeonbyeon-kan. No me jodas, es su centro principal de investigación nuclear. Exacto, debo informar al más alto nivel, pero ahora este asunto tiene prioridad Creo que sí, máxima Squirrel. hasta que recibamos Gracias por instrucciones esos sobre cómo bits, abordarlo. Esto es muy interesante. Hemos recibido informes del equipo Idaho sobre una estación de propaganda coreana que tiene sus canales ocupados. La red militar coreana ubica el origen aquí, cerca de vuestra posición. Añadidlo a vuestros objetivos secundarios. Recibido, centro de mando. Bueno.
Al 2 le hicieron un remaster a los 3 años. Es que son unos hijos de mil. Son unos hijos de hacerle un remaster a los 3 años salido el juego. ¡Qué hijo de mí! ¡Qué caraduras, ¡Qué caraduras! O sea, a mí lo que más me está molestando es el tema de juegos de remaster que arrastren problemas que ya tenía el juego original, o peor, que creen nuevos. Eso me jode. Eso me jode. Me jode mucho. Por ejemplo, mira, Night Dive siempre se las mamo porque es tremendo lo que han hecho. Rescatando juegos, le ponen remaster y hasta, no es un remaster, algunas cosas te aparecen un remake, le meten está bien, no cambian algunas cosas núcleo del juego, por eso no le dicen remake, pero o sea, lo dejan como nuevo, es tremendo. Así deberían hacerlo los remaster la gente, pero no. Por ejemplo, yo estuve viendo remaster del Crisis 2 y digo Crisis, bueno, se me confunde, del Crisis 3. Tiene unos bugs muy serios que ya tenía el original, no lo arreglaron en el remaster, y eso a mí me da por los huevos. Me da mucho por los huevos. Blindaje máximo. Pero bueno, ya lo hablaremos. Papu, ¿sabes qué me jode? Que no rescatan el multiplayer de un juego fracasado, que ni iba a jugar. Y esa es otra. Me decía, ¿cómo sos? Me tiraste el tema sabiendo que me voy a enganchar, papu. Sabiendo que me voy a picar. Porque lo sabés, porque lo sabés. Cangrejete. Cangrejete. Pero sí, a Night Dive le había caído hate. Justamente por eso que dice Harry. Me dice, pícaro, me sacaste el tema. Por el Turok, uno de los Turok que lo sacaron sin el multijugador y le empezaron a poner reseñas negativas diciendo que no está el multijugador. Y resulta que esto igual ya lo hablamos, que resulta que vos te ponías a ver las estadísticas y el multijugador lo jugó no sé, un 5% de la gente que jugó el juego, y lo jugaron una tarde y no lo volvieron a jugar. Entonces se quejaban de algo que realmente no usaban en el juego, ¿viste? Que no consumían del juego. Entonces era como, che, ¿por qué? ¿Viste? ¿Por qué llenar de reseñas negativas por algo que realmente no jugás? Y si no jugás, le estás dando la razón a la empresa que no se tomaron el tiempo y no le invirtieron dinero a eso porque la gente no lo iba a aprovechar. Y efectivamente fue así. Pero ya que sé. Velocidad máxima. Blindaje Toma, máximo. a tu casa. Camuflaje activado. Esperamos al mamagüevo. Energía crítica. Excelente. Excelente. A mí me jode que la gente pida remaster, pero no porque... no que los juegos estén disponibles en PC y actualizados para arreglar bugs y correr en equipos modernos. Sí, es que esa es otra. Esa es otra. Vos compraste un producto, vos compraste un juego, por más que el juego tenga 10 años, vos lo compraste. Es más, hay juegos que después de muchos años, muchísimos, le siguen metiendo de vez en cuando algún bug fix, alguna cosita, ¿viste? No es excusa. Bueno, el mismo ejemplo creo que Jaritos lo había traído hace tiempo del primer Dark Souls, que como la comunidad lo arregló, From Software nunca se tomó el tiempo de meter un parchecito arreglándolo, porque claro, la comunidad ya lo había arreglado, así que ¿para qué lo vamos a arreglar nosotros? Y sacaron un remaster muchos años después. Es una cosa muy caradura. Ah, ¡animalete! ¡Mira! ¡Animalete! ¡A la agüita! Uy, ya cayó tieso. Desde que no. Desapareció. Bueno, si desapareció no sucedió, Brady. Si desapareció no sucedió. Hablando de remaster, estoy jugando a uno de un juego de la Wii. ¡Upa! Tirate el nombre, papu. ¿A cuál andas jugando, Iván? Arquebel dice, en mi opinión de GTA 6, que ahora venderán una caja con un código y ya no utilizarán discos, que es una cagada. Arquebel, ¿qué te digo? Es una cagada. Ya venían con actitudes de ese tipo, de cagarse en lo físico desde el momento en el que te comprabas un disco o algo así
y necesitabas sí o sí descargarte un parche de 10 gigas para poder jugar el juego o no te dejaba jugarlo, ahí ya está inutilizando el físico inclusive, porque si vos te lo compras en físico y el juego está en el disco, pero te obliga a descargar un parche para poderlo jugar, o sea, necesitas estar conectado al servidor igual. Incluso si el disco está y está el juego, ya te venían cagando un poco por ahí y eso está feo. También pasa que, por suerte, cada vez más gente le empieza a prestar atención a esas cosas. Pero mucha gente no le da pelota o lo ve como una exageración porque todavía no padece las consecuencias de eso, ¿viste? ¿Cuáles son las consecuencias? De que si por el motivo que sea... ¡Ay, qué es esa textura! Si por el motivo que sea, o la empresa se jode, o los servidores ya no están, o lo que sea... ponele, dentro de no sé cuántos años, vos querés interacción con la física, vegetación. Encima está a 60 hercios, no 30 como en el remaster. Bueno, me perdí. Ya me perdí. Me perdí, no sé dónde estaba, pero bueno. ¿Qué ganas de acabar con mi vida y con el homo? No, papá. Vos te quedan mínimo 88 años de vida. Papu, ¿no te encanta tener que comprar de nuevo el juego para jugar literalmente mejor? Eso. Bueno, luego está el Warcraft Reforged. Ese sí que me da por los huevos. Ah, se está escuchando una radio. Hay una... ¡Ay! ¿Qué es eso acá? Como que esto es un bug de las texturas o del parallax o algo así de las cosas del mapa, ¿verdad? Que eso lo había leído en un bug del original. ¿Algo de consecuencias? Sí, lo de las consecuencias del tema de lo físico que no, mucha gente no le da pelota porque las consecuencias no las ve ahora. Las consecuencias son que vos ponele dentro de, no sé, 10 años o cuando sea, vos querés jugar, no sé, querés sacar tu Play 4, que a mí todavía me da cosa porque para mí Play 4 es algo nuevo. Pero bueno, porque nunca la tuve, no sé, para mí es algo nuevo la Play 4. Bueno. No sé cuántos años tiene, pero bueno. El tema es que vos querés agarrar tu consola y buscas un disco para jugarte un juego que jugabas hace varios años. Y si no están los servidores o no tenés internet, no lo vas a poder jugar. Y eso hay mucha gente que no lo piensa y no lo nota porque no está padeciendo el problema, ¿se entiende? Es como el tema contaminación, el tema un montón de cosas. Mucha gente no le da pelota, o dice que es inventado, dice que no sé qué, que es una conspiración, porque no está padeciendo las consecuencias. O incluso algunas consecuencias de la contaminación sí las estamos padeciendo, pero no les hace clic la cabeza de, es por esto. Entonces está complicado, ¿viste? Está complicado. Es como... Porque hablo Xenoblade Chronicles. Ah, sí, no, ese sí me lo han recomendado. ¿Sabés qué? Iván, toda la gente que me lo ha recomendado me ha dicho claramente lo mismo, si no, no me lo hubiera recomendado, ¿no? De que es tremendo juegazo. A ver, escuchen. Ah, bueno, me tiró un pique bélico, me dice, ustedes van a sufrir la humillación si no se rinden como en Irak y en Vietnam. Yo, la mierda. Y ese beef bélico, papu, que me tira así por la cara. Me está diciendo básicamente que me vuelvo a mi país. Pumba. No, acá hay petróleo, papu, lo quiero. Las ondas radiofónicas funcionan. El equipo Idaho envía su agradecimiento. Bien, ahora... es un trecho, es un camino largo. Tal vez sí podremos ir en vehículo. A ver. Para, yo esto... O sea, lo puse todo al máximo. Tendría que estar todo al máximo, lo quiero mirar. Sí, está en fanático.
¿Recordás que cuando nos vieron la cara de tontos los de Blizzard diciendo que tendría las escenas estilo cinematográfico con contenido nuevo y no sé qué cosa más? Son unos caraduras. Pero unos caraduras, Jarito. Alejaos de ese bloqueo. Psycho, voy a soltar un paquete. Recibido, pero no me conviertas en estadística del fuego, amigo. Eso es hacer blanco. Bueno, esa ayudita la dio el Lonel. Hola, papu. ¡Llegó el bigote! Uy. Bueno, ¿qué esperaba, no? ¿Qué esperaba? ¿Qué resultado esperaba que no fuera eso? Reventados, papu. Me voy. Vámonos. ¿Podés pasar, por favor? ¿Puedes rastrear el helicóptero? Ahí va, mirá. Ahí va el cargamento. De acuerdo. Sierra 2 ha enviado imágenes del objetivo. Es un tonel blindado para residuos radiactivos. El KPA ya ha utilizado esos toneles para transportar cabezas nucleares antes. Tenemos un posible problema. Bien, se aproximan 2 descapotables. No la cagues. Detecto conexión directa con refuerzos cercanos. Le sigue otro vehículo de techo blando que se dirige hacia la playa y un transporte blindado tras él. Y detecto 2 vehículos de transporte de tropas y un helicóptero del KPA. ¿Pero qué coño? Arrasa con todo el complejo. Así de una vez. Arrasa con todo, papu. O'Neill, escucha. No tenía intención de ir yo solo. Necesito munición. ¿De qué dispones? Bien, espera mientras accedo a su red militar. Lo tengo. Hay un gran arsenal de explosivos en el bar de la playa. O sea, yo tengo explosivos. Ya me vieron, loco. Dice... Gran doblaje en inglés también. Uy, ojito. Que digo, está en Switch ahora, aunque si quieres un ejemplo de lo que dice es el Metal Gear Solid 4. ¿Ese era el que era exclusivo de Play 3 y había dejado de ser exclusivo? ¿O me estoy confundiendo el juego? No. Bueno, vamos. Camuflaje activado. ¿Ese ruido? ¿Era un animal? Escuchó un ruido raro. ¿Y yo qué es eso? Blindaje máximo. ¿Cómo anda, maestro? Hace un par de días que no nos vemos, papu. ¿Cómo va? Estamos de vuelta, papu. Buen día, Remicha. ¿Cómo anda, buen señor? Bueno, vamos a hacer la misión secundaria, ir a buscar los explosivos. Que esto es gracioso porque en esta misión es muy fácil. Descapotables en el aparcamiento. Sí. En esta misión es muy fácil, sin querer, no hacer el objetivo secundario y que termine la misión. Es muy fácil que eso pase. Energía crítica. Vamos con cuidado. Blindaje máximo. Me dirijo al restaurante. ¡Alejaos! Camuflaje activado. El restaurante. ¿Vamos a bombardear o algo? Allá. No sé si ese era un... ¡Ay, me van a ver! ¡No, me van a ver! Máximo. Me vieron. Sí, me vieron. Pasa nada. Camuflaje activado. Fuerza máxima. Camuflaje activado.
Ay, ya encendieron la alarma, hijos de puta mamá huevo. El transporte blindado de la carretera sigue activo. Ya sé, papu. Un regalo del tío Sam. Uy, ¿dónde? Uy, mira qué lindo regalo del tío Sam, papu. Dice, toma democracia, papu. Ah, mira el hijo de mí. Energía crítica. Lo maté de acá, toma. Toma pa' vos, papu. ¡Ay! A ver, acá debería de haber creo que debería de haber una radio con Deep Lore. El tema es que, claro, con todos los tiros y todo, a lo mejor ya se rompió la radio. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar. Uy, me están tirando con la mira telescópica. Camuflaje activado. No, necesito lanzamisiles. Ay, puta madre. Acá es. Blindaje máximo. Ando comiendo un ramen con un huevo duro y todo en plan profesional. Uy, buen provecho, buen señor. Activado. Primero, hay que matar a este. ¡Agachemos! ¿Qué vas a hacer? Me asuste, papu. No sé si vas a bombardear y estoy yo abajo. Es que no pude encontrar la radio. Supuestamente había una radio por acá. Pero... no hay... no, ni rastro. Los tipos de los camiones están atrincherados en el restaurante. Energía crítica. Confundo este traje. Blindaje máximo. Muerto. Listo. Se puede desaparecer de tantas formas. ¿Cómo anda, señor Manuelero? Hace un par de días que no nos vemos. ¿Cómo anda? ¿Cómo va, buen señor? El que medio respira, medio vive. La verdad, no te voy a mentir, me quedé un poco picado con lo de no encontrar la radio. Se supone que hay una radio acá en el bar. Yo hasta la llegué a encontrar en una de mis partidas. Tal vez me estoy confundiendo de bar, pero es que no. Tiene pinta que era acá. Pero simplemente no está. No está la radio. Tal vez entre los tiros y todo se fue a la mierda. Velocidad máxima. ¡Ay! ¡Hostia, chaval! Te vi, te vi, te vi. Pumba, pumba. Listo, destruido. Velocidad máxima. Camuflaje activado. Acá escuché la radio. Energía. Tal vez había más de una. Blindaje máximo. Los primeros informes indican que el objetivo principal era el puerto de Honshu, la costa sur de la isla principal. El presidente de China, Wen Yaoban, se ha apresurado a respaldar a su aliado y ha condenado el ataque americano en el Pacífico. El portavoz de la Casa Blanca ha justificado la acción militar, afirmando La zona de la playa sigue en conflicto. Loco, no me tapes. que la República Popular de Voy a por el embarcadero. Cuidado con la metralla. Bueno, básicamente ahí me estaba contando Deep Lore de geopolítica y... en detalle. Noticias internacionales.
Y de cómo el presidente de China está metido en el conflicto de Corea del Norte con Estados Unidos. Toda esa cosa. Velocidad máxima. Blindaje máximo. Camuflaje activado. Bueno, lo que me pasaba a mí con esta misión era que yo venía y despejaba el restaurante y se terminaba la misión. Y ni me acerqué ahí, con solo matar a los que están acá, la misión se termina. Ese es un buen diseño. ¿Y esa radio es real o es como la radio de la cueva del 1? Ay, ¿sabes que me puse a buscar videos? No las pude encontrar. Pero hay una radio, pero no las pude encontrar. Me quedé picado, ¿verdad? Como el puto arbusto bugueado del Biomota. Buen trabajo, Psycho. Aquí hemos terminado. ¿Ves? Mira. ¿Viste? Dice, aquí hemos terminado. Y todavía están vivos. Mira, mira. Todavía está vivo. Pero... Ay, puto. Cuenta 3 aeronaves enemigas. Rumbo 150. Angels 4. 50 a la derecha. Dale, O'Neill. Ajustado. Desplegando contramedidas. ¡Me abro a la derecha! ¡Vamos, vamos! Desvío a la izquierda. Intento quitármelo de encima. ¡Mierda! Me ha dado. He perdido el motor izquierdo. Sierra 2 ha caído. Repito, Sierra 2 ha caído. Bueno, les recuerdo, este era con el que Psycho tenía un pique, tenía un problema. Y ahora nos tocó estar en una misión juntos, básicamente. Y cayó. ¿Sabes cómo estoy esperando que juegues el Dead Rising 1 y que te interrumpan el diálogo cada rato? Mira esos graficazos, papu. Mira el agua en el nanotrack. Maravilloso. Psycho, Emerson. Hemos recibido información. Echad un vistazo. La cámara de O'Neill deja de transmitir después del impacto, pero hemos captado las últimas imágenes. Recibido, jefe. Ah, mira esa intro de nivel. La prioridad es el contenedor. Las fotografías pueden mostrarnos lo que hay en su interior y a dónde se lo llevan. Las transmisiones por radio del KPA sugieren que se están desplazando para investigar el reactor. Tenéis que conseguir esa cámara antes que ellos. No, los niveles de lluvia en serio me encantan. Por más que la lluvia esté como que me siga estando arriba mío, que no sé si acá funciona así, suele funcionar así. Tampoco quiero cortarme la inmersión, pero se ve precioso. Camuflaje activado. ¿Se viene emboscadita? Vamos a ver quién embosca a quién, amigo. Hola, viejo. A tu casa. Ay, que los tengo atrás también. Camuflaje activado. Centro de mando, Sierra 2. Solicito evacuación. Adelante, centro de mando. Sierra 2, centro de mando. Solicitud recibida. Espera. Transmito informe a transporte aéreo. Cambio. Recibido. O'Neill, te has salvado. ¿Qué significa me he salvado? Pues claro que me he salvado, joder. Sierra 2, centro de mando. Continúa. Se llevan para el culo, Tango Papa 70. Negativo, centro de mando. El lugar está infestado de KPAs. Envía a la nodriza. Negativo, Sierra 2. ¿Tus órdenes? No me jodas. Solo soy un soldado con una pistola contra todo el KPA. Envía la evacuación, joder. Tienes órdenes, Sierra 2. Estaré ahí pronto. Mantente de una pieza. Psycho, los datos de la cámara estarán en el Tiene asiento de o sea, tiene piloto. piques hasta con el mando, Consíguelos con antes de que el KPA los destruya. Pero es verdad, está solo con una pistolita contra el KPA y le dice, quédate ahí, quédate ahí. No hagas nada, papu. No hay evacuación para vos, pero aguanta como pueda. Y tal vez en esa situación yo estaría igual que O'Neill. Que yo ni manos para agarrar el arma y defenderme tengo. Hijo de... pidió refuerzos, déjame de joder. Camuflaje activado. No, pero mira, esto es una preciosidad. Es una preciosidad. Otra vez refuerzo. Me voy. Nos pegamos la Usain volteada de nuestras vidas.
Me encantan los grititos cuando le está disparando. ¡Ah! La tuya por si acaso. Ah, por cierto, no me acuerdo quién había dicho en el Crisis. La otra habían dicho de son norcoreanos que hablan español. Supuestamente el nanotraje como que traduce lo que están diciendo. No es que hablan, o sea, como que le buscaron el deep lore para justificarte, claro, que en cada idioma los norcoreanos hablen en ese idioma, ¿viste? ¿Por qué? Para darle sentido claramente. Y en la dificultad máxima hablan coreano. Ya no hablan el idioma en el que te juego. No, siempre hablan en coreano. Me hubiera gustado que ese detalle te lo dejaran poner, aunque estés jugando no necesariamente la dificultad máxima, ¿verdad? Porque realmente... Uy, como que se está bugueando el humo. Es muy diminuto el porcentaje de gente que te lo va a poner en dificultad máxima esto. Hasta el punto de mira te sacan. Es tremenda la... Decía yo, estoy jugando el 1 en esa dificultad para los logros que me faltan y es un dolor de huevos, brody. ¿Dónde? Acá. Dijo, ¡muere Yankee, chiquita! Eso es lo que le entendí. La dificultad máxima no es una excursión. Es algo serio. Ay. Esa me agarró desprevenido, Estuvo bueno. El nanotraje traduce pero deja el acento. Nanotraje... ¿Qué? Nanoracista, Me bugueaste el cerebro, maestro. Ah, yo pensé que era porque como los desarrolladores pensaban que en todo el mundo hablan inglés de AA. ¿Qué? Se atoró el... ¿Cómo es? El robot se atoró y hizo... Gracias por los Squirrels. Iba a decir, puta madre, me iba a pasar como con Wolf. Gracias por los Squirrels, señor Bits. Gracias por los Bits. Escuché una risa. El narrador está en estos bosques observando. Gracias por los bits, señores. Bueno, muy agradecido. Bien hecho, Psycho. ¿Qué se sabe del piloto? Deja a O'Neill para el centro de mando aéreo. Tu objetivo es interceptar el contenedor. No es una misión de rescate. Puedo hacer ambas cosas. Tu misión es demasiado importante, Psycho. No te preocupes por mí. Aguanta, O'Neill. Voy a por ti. Vale, como quieras. Pero si te sales de la misión estarás solo. No puedo darte apoyo aéreo. Y no creo que haya más equipos en la isla que puedan hacerlo. Mira, me gusta que se llevan mal y todo, pero aún así Psycho no lo quiere dejar tirado. Lo quiere ir a ayudar. O sea, de que mirá la interacción con las plantitas, brother. O sea, esto me encanta. Mirá, con todo. Bueno, con esto no, esto lo traspasa. En el remaster también pasa. Pero mirá qué lindo, brother. Y a 60 hercios. No como en el remaster que está a 30 porque viene de consolas. Son resunderes pero se quieren, sí. Aprovecho comentar en los lapsos que no hay chamba, que hoy tocó un techito urgente día sábado. Uy, ¿qué tiene ese techito? Si querés compartir, ya que yo estoy teniendo problemas con techito. Me interesan los chismes de problemas de techito. Velocidad máxima. Sykes, aquí arriba. Máxima. Bueno, me dice Sykes porque ese es el nombre de Psycho. Psycho es como un seudónimo, ¿viste? Pero el nombre es Sykes. Pero pasa que mi problema, Squirrel, bueno, que ya te lo había comentado, es que no solamente está el tema de la condensación, de que se forme y que gotee y que hay que ponerle las membranas a todo el techo, sino de que, primero, las chapas están podridas, segundo, que la madera también está podrida y gotea de ahí, o sea, no solamente la membrana el problema.
No es una cosa de que se condensa en el metal y cae la... No. Gotea de la madera también. Entonces, ahí ya hay un problema más complicado. Gracias, Dave. Te va a caer un buen paquete por desobedecer una orden directa de esa manera. Sí, para que quiero ver si está todo bien. Sí. ¿Algo más? Ah. Me olvidé un pequeño detalle, chicos. Muy bonito. Pero que muy bonito que me había olvidado de comentarles, chicos. Resulta, ¿Qué se sabe del piloto? pasa y acontece que este es un problema que está en los otros, creo que hasta en el remaster está también. Que es que cuando pongo pausa, se queda la música del menú en el juego. Voy a por ti. El problema sigue incluso acá. Así que cada tanto pausaré para ver si va bien o no y cargo partida, porque si no, no me va a... No quiero que se joda la música del juego. ¿Algo más? Le mando una foto de cómo quedó, dale. Después la veo, dale. Me interesa el chismecito. ¿Qué dice Manuel? Dice... Rami, ¿viste que mi país, Ecuador, vencieron a Alemania? Vencimos a los descendientes de Tercer Reich en el fútbol, pero lo venció no. No, por ahí no. He visto unas escaramuzas durante el descenso. ¿Tenemos algún grupo de combate? No, yo sepa. Ahí está el contenedor. Es un Project 914, un submarino de carga de clase Delta 4. Los rusos le vendieron el prototipo a los coreanos el siglo pasado. Es una pieza de museo. Espera. ¿Por qué? Estaba desarmado. Cachetazo que le metí. Yo cumplo una serie de normas. Ya están cargadas las coordenadas de ¡Vamos! evacuación. ¡Vamos allá! Nodriza Sierra 2, avanzando al punto de evacuación Tango Mantén Papa 70. a O'Neill a salvo. Tiempo estimado de llegada 10 minutos. Sierra 2, buitre 1-4. Vas muy por delante de lo programado. El controlador ha enviado un ataque aéreo. Tiempo estimado de llegada 7 minutos. Espera mientras aseguramos la zona. Negativo, 1-4. Tenemos una situación de hostilidad. Necesitamos evacuación de inmediato. Recibido, Sierra 2. Controlador de terminal de ataque buitre 1-4. Me desvío al punto de evacuación Tango Papa 7-0. Estamos sobrevolando la zona. No es segura. Qué delicia, Qué delicia reventarlos así. Uf, qué bendición. Wey, ¿esto? ¿Estaban ahí porque no me dispararon cuando estaba cerca? Madison dice, ¿cómo me gusta mear en medio del bosque? Espero que un señor americano fuertote con un nanotraje no me dé fuerte y flojo. Muertos en combate. Prophet está desaparecido. Premio. ¿Qué se sabe del otro tipo? Nomad está al otro lado de la isla.
¿Ahora tú y Nomad trabajáis juntos? Bueno, digamos que he tenido compañeros. Tío, teníamos que haber sido tú y yo. ¿Sabes? Mierda, ¿cuántos coreanos hay en esta maldita sección de carretera? Se puso celoso por Nomad. ¿Qué situación tenemos desde el aire? Raptor 1-4, alerta roja de KPA. Hay unidades desplazando. O sea, Nomad era el protagonista del 1, por si andan perdidos. Yo como que los ubí con el contexto del Deep Lore. Acercándome a la zona de aterrizaje. Recibido 1-4. Uy. ¡Maldita sea! ¡Nos atacan! ¡Abortad! ¡Nos retiramos! ¡Esta zona está impracticable! Psycho, ¿qué plan tenemos? Un reventadísimo. Averigüemos qué le ha pasado a la nave de despegue y aterrizaje vertical. Creo que ese no había nadie adentro, sino que era más para yo bajarme y subirme ahí, pero bueno. No pasa nada. Ay, la puta. Ahí le envié fotitos. Termino unos arreglos adentro y ya para casa. Uy, me explotó al lado la puta. Dale, Squirrel. Gracias por los birre. A mí nomás se me ocurre reventar un coche estando yo al lado. La puta madre, me sacaron la mitad de la salud del vehículo. Muchas gracias, señora Maestro. Señor Squirrel, ya se me empezaron a mezclar los nombres. Extrañaba eso. Se puso nanoceloso. Ay. ...64% ya de daños. Ay. ¡Informe! ¡Ya! ¡Hay KPAs por todas partes! Como mínimo 2 escuadrones que tienen granadas propulsadas encubiertas. Ni se os ocurra despegar hasta que aseguremos la zona de aterrizaje. ¡Bien, a todo el mundo! ¡Acabemos con ellos! ¡Hay movimiento en los árboles! ¡Al sureste! Bien. ¡Granadas propulsadas en la colina! Entonces la misión es... Sí, secundario, asegura la base del... de la evacuación acá, ¿no? Despacio para poder sacar de aquí a la nodriza. ¡En pie, señores! ¡Vamos, amigos! ¡Esas manos! ¿Cuántos lleváis? Blindaje máximo. ¡Mierda! ¡Estoy harto de esto! ¡No son capaces de mantener esas latas en el aire ni 5 minutos! ¡Cierra la boca, Moris! ¡No me pagan para oír cómo te quejas! ¡Piloto! ¡Que os den, cabrones! Se están puteando entre ellos en medio del tiroteo. Listo. Esto ya está. Velocidad máxima. ¿Y Papu? Ahora otro más escondido. ¿Vienen por acá? Ah, vienen por acá. ¡KPA al oeste! ¡Hay movimiento abajo! ¡Ay, se me crasheó! ¡Puta madre! Bueno, primer crasheo, chicos. Che, igual duró bastante, Duró bastante, pero bueno, primer crasheo, muchacho. Primer crasheo, mirá, duró 1 hora casi media, pero primer crasheo, me cago en la puta. Bueno, a veces dice, ojalá tener dinero para ligarme a lanzarte bits, lo que te tenía diciendo ni hasta año nuevo. No, bueno, qué bueno entonces que no lo podés hacer, Amazon, porque me tendrías ahí de... Y Chinisan. No lo voy a decir, pero me tendrías así. Ah, me va a hacer toda la pelea de nuevo. Bueno. Pasan a me compré el Hotline en estas ofertas. Qué juegazo, dice Jaconito. Uy, qué buena compra. Hotline Miami 1 y 2 de mis juegos favoritos. El Hotline Miami 2, tengo recuerdo cuando lo jugué en difícil. Creo que lo grabé en difícil, no me acuerdo de eso. Qué disfrute ese juego, loco. Me tilteé, me enojaba. Claro, es la esencia, ¿no? Enojarse con ese juego. La gracia, digo. Pero qué juegazos, muy buena compra, Jaconito. Muy buena compra. Son unos juegazos.
El KPA sigue activo. Necesito algo de espacio para poder sacar de aquí a la nodriza. ¡En pie, señores! ¡Vamos, amigos! ¡A esas manos! ¿Cuántos lleváis? ¡Mierda! ¡Estoy harto de esto! ¡No son capaces de mantener esas latas en el aire ni 5 minutos! ¡Cierra la boca, Moris! ¡No me pagan para oír cómo te quejas! ¡Piloto! Que os den, cabrones. Hasta el piloto los bardea. Si tengo que acostumbrarme a hacer guardados yo manuales, porque si crashea, viste, quiero tener que hacer de nuevo, cosa que ya he hecho, claramente. Agua de Futa Game, no. Decime, Cero, de todas las reseñas, ¿cuál fue la que más te gustó y por qué? Me interesa la opinión de mis lectores. Se me hizo de raro decir esa frase, la opinión de mis lectores. De las reseñas no, por el destino. ¡Campeado este! ¡Hay movimiento abajo! Energía crítica. ¡Alguien ha soltado unos troncos y les bloquean el paso! Mira, tenemos un fusil de francotirador ahí. Yo estoy con él. Pero bueno. Como que no se me estaría dando esto. Uy. Vamos, yo voy a reventar, papu. La zona de aterrizaje es segura. Sube a la nave. Nos vamos. ¡Preparaos todos para la evacuación! Emerson, listos ¿Listo? para la evacuación. Los datos de la cámara se están cargando. Las cosas cambian deprisa. Las imágenes del satélite muestran cómo el KPA carga ese tonel en un submarino. Inteligencia cree que usarán las cabezas nucleares contra nuestros portaaviones. Si el submarino consigue sumergirse, estamos perdidos. No habrá manera de rastrearlo. Si volvemos a verlo, será cuando volatilice el USS Lexington. Así que moveos. Sí, señora. Me llevo esto que tengo más balitas. Poner el silenciador. Y vámonos. Bueno, acá hay un secretito que me gustaría mostrarles en este nivel. Está en varios niveles realmente. 85% de daño ya. Mierda. Ah, mira, pero acá abajo hay otro. Acá abajo hay otro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Madison dice, no, Cero, que el otro día vi... ¿Qué? Que el otro día vi mi abuela es el Futanari 3. ¿Y yo 3? No solo existe, sino que... ¿Qué? Meritó un segundo y tercer juego. Te sorprendería. Para alcanzar el submarino tendrás que infiltrarte en ese puerto que hay delante. La entrada está bien defendida, así que mejor flanquéalo. Vamos. Futanari Quest. Que ese día estabas motivado y hasta le metiste Deep Lore de su creación. ¿Cómo se nota que lo miraste a fondo el juego? Sin duda tu reseña con más sus... No, ¿por qué se cortó ahí? Yo quería leer la opinión. Pero bueno, sí, de todos ha sido el que... Es que pasa que los juegos suelen tener como una plantilla que no sé si se lo descargan de algún lado o hacen algo así. Son todos muy parecidos, la mayoría, no todos. Y... O sea, no todos los juegos no por, pero siempre un juego no por. Y este era distinto, lo hicieron en RPG. ¿Qué pasó? Fue triste porque... Bueno, ya empecé a decir la reseña, ¿no? Pero sí, estuvo curiosito ese juego, la verdad. Camuflaje activado. Blindaje máximo. La Casa Blanca no ha hecho ningún comentario hasta el momento. Alex Stefanopoulos informa desde Jailón, capital de la... A ver, Deep Lore. Fuentes del KPA aseguran que ha sido un asesinato. A pesar del innegable y fulminante éxito de la estrategia del comando Fuerza y Velocidad, la muerte del general Guion le sobrevino cuando se ocultaba en su búnker, lejos del comando de combate más avanzado de los marines americanos. No ha sido su muerte lo que ha sorprendido a los observadores, sino el momento en que se produjo. En la capital, Jailón, los comentarios giran en torno a los misiles de crucero y a los aviones dirigidos Predator. Pero como el general Guion estaba oculto en las profundidades de su complejo minero, la explicación más extendida
nacional ha elevado el nivel de amenaza marítima a grave. Las fuerzas navales de los Estados Unidos están en alerta máxima en todos los escenarios. Y los puertos de los Estados Unidos han declarado medidas de seguridad total. El secretario de Seguridad Nacional, James Branch, no ha querido especular acerca de una posible amenaza y ha recomendado a la gente que sigan llevando a cabo una vida normal, con seguridad y con precaución. Lee Martin, informando desde Nueva Ahí York. tenemos Deep Lore. No se pronuncia, pero todo el mundo tiene una idea en mente. Cabeza nuclear. Es el terrorífico escenario que ha circulado desde una esquina de la atmósfera. Sí, hay miedo de que empiecen a usarse armamentos nucleares. Esta mañana se han producido escenas de tensión en la terminal portuaria de Port Newport Elizabeth, cuando los trabajadores, ante la ausencia de permisos de alta seguridad necesarios para acceder, han sido aislados de sus puestos de trabajo. Las autoridades portuarias de Nueva York no han dicho nada sobre amenazas en su sector, ni sobre cuándo volverán al trabajo los empleados. Pero la noticia más importante del día es el movimiento de 6 submarinos de combate en la base naval de Estados Unidos en Guam. Mientras la crisis del archipiélago de las islas Lin Sang en el Pacífico aumenta, nadie duda de la misión de esos submarinos. Pero llama la atención el hecho de que el movimiento de los submarinos se ha iniciado el mismo día en que la seguridad marítima se ha elevado a grave. Si aún había quien no prestaba atención a este conflicto, ahora lo hará. Noticias WBA. Listo. Hola gente, ¿cómo anda? Señor Aloy Fisher, bienvenido, buen fin de... ¿Cómo va, papu? Bueno, acá creo que es acá. Déjame ver. Déjame investigar, porque no estoy del todo seguro si es acá o no. O sea, realmente no sé si es acá abajo o no. Voy a tener que ver. No, creo que no era acá. O sí, a ver. Energía crítica. No, me parece que no era acá. Igual lo vamos a encontrar en otro lado. ¡Ay! ¿What? ¿Me maté? Emisiones globales. Ay, ¿por qué no te vas a cagar, juego? ¿Por qué no te vas a cagar? Me maté. Me maté pegándole un bote. ¿Me querés decir cómo es eso posible? Pero la puta madre, boludo. Bueno. Cero decía, me gusta cómo le juego de Futa en Family House. Dijiste que solo había autoguardado y por eso estuviste forzado a rejugarlo para los logros. Muy buen argumento para justificar las 7 horas, y que no parecía que lo rejugaste, porque lo disfrutaste como un enano. Claramente fue por eso que lo tuve que tengo 7 horas, papu. Claramente fue solo por eso y nada más por eso. Se me está bugueando la aplicación esta. ¿Cómo me cagan? No puedo leer el chat, Brady. Es un juego, Rami. Físicamente no puede cagar. Vamos. Psycho, hay resistencia fuerte del KPA delante. ¿Ves alguna ruta alternativa? Negativo. Mierda. Te daré apoyo aéreo mientras Uy, pueda. helicóptero. ¿De acuerdo? Amigo, conseguiré que tomes tierra. ¿Algo más? Reventadísimo. Los coreanos bloquean la carretera. No permitáis que os cojan por sorpresa. Gua. Para. Bueno, me voy, vamos. Voy a hacer como que no vies. Ni siquiera vi un soldado ahí como para que hubiera un arma. No tiene sentido. Ay, que me van a... Bájate. Esa historia yo ya la viví, Brady. No la voy a vivir de nuevo. Blindaje máximo. Muerto. Camuflaje activado. Le pegamos a la gasolina. Energía crítica. Eso. Ahí explotó. Esperamos. Invisible. Nos va. Ay, me dispararon. Se me fue la mitad de la energía. Puta madre. Bueno. Pasa nada, papu.
No me van a agarrar. Tengo una misión. Y no me van a impedir realizarla. Vamos al puerto. Energía crítica. Creo que cuando Rami moverse se pixelea. Sí, además que... ¿Cómo es? Además que, chicos, acuérdense la hora, brody. Que hay horas en las que el internet se me va a la mierda. Entonces se va a ver todo pixelado. Y no lo puedo evitar. El submarino sigue en el puerto. Las puertas de carga están selladas. Así que gracias por la ayuda, O'Neill. ¿Una información sobre cómo entrar en esa cosa? debería conectarme a la red militar coreana en el puerto y ver qué puedo hacer. El contenedor no está a la vista. Parece que ya han introducido las cabezas nucleares en el submarino. Velocidad máxima. O sea que estamos a contrarreloj. El KPA está introduciendo municiones en uno de esos edificios. Tienen un lanzagranadas de impulsos electromagnéticos. Cuidado. Uy. Uy, lanzagranadas. Yo quiero probar eso, bro. De agarré. Ay. Puta madre. ¿Viste de una vez? La terminal a la que tienes que acceder está en una de las casetas del KPA en el muro norte. No, sí, con los que tienen escopete hay que tener cuidado porque... Un escopetazo y te bajan San Pedro. Listo. Todos muertitos. Bien, vamos a buscar ese lanzagranada de no sé qué electromagnéticos. Vamos. Está el bueno Lil ayudando. Está un poco dañada su nave, pero bueno. Fuerza máxima. Vamos por acá. ¡Ay! ¡Otro más! Muchísimas gracias. ¡Ay, pero! Muchísimas gracias, buen señor Squirrel, por esa buena subregalada. Mirá encima el buen Aloy Fisher. Muchas gracias, señor Squirrel. Y felicitaciones a Aloy. Ahora puedo usar los los hermosos emotes del canal. Y no solo eso, creo que también los que son subes te pueden como retroceder los directos en vivo, ¿no? Me parece. ¡Ratitas! ¡Ratitas! ¡Mira, está viva! ¡La tengo viva en la mano! ¡Mira qué bonita! ¡Pobrecito! Vamos a buscar el... Vamos a buscar el lanzagranadas. ¿Dónde está? Me dice objetivo completo. Acá está, no lo había visto que sí. Lanzagranadas. Excelente. Y tenemos... Mirá. Impulso electromagnético o de fragmentación. Vamos a ver si la usamos. La verdad que es un arma que nunca uso. Pero... Uf, qué buena música que tiene este juego. ¡Tum, tum, tum! ¡Vamos! Energía crítica. Fuerza máxima. Más vale rata en mano que cientos en bodega. Ay, tus frases a Maethon nunca decepcionan, papu, ¿eh? Pero nunca. ¡Ay! Vienen por atrás también. Ahí vienen. Muerto. Muerto. Bien.
Me gusta eso de que agarra la munición automáticamente cuando pasás cerca del arma. Que eso en el primero no me pasaba, ¿verdad? Tenía que ir buscando dónde estaban las armas tiradas para poderlas agarrar. Era un dolor de huevos. Acá. Hemos ganado el premio gordo. ¿Puedes abrir las puertas? Accederé al sistema de emergencia. Quizá consiga que la red informática active la alarma de incendios del submarino. Así se abrirán las puertas automáticamente. Muy bien. El contenedor no está a la Vamos. vista. Parece que ya han introducido las cabezas nucleares en el submarino. Hay posiciones del KPA activas por toda la zona de combate. Y los helicópteros de refuerzo coreanos se acercan a tu posición mientras hablamos. ¿Cómo ha sucedido esto? Creo que he sido yo. Me he infiltrado en sus sistemas de seguridad. O'Neill, vuelve a la base. Uy, la cagó O'Neill. Tu ayuda no es necesaria. No quiero más incidentes con código azul. Sí, señora. Tiene razón. Llevaré esta nave de despegue y aterrizaje vertical de vuelta a la base. Estarás a salvo. ¿Me oyes? Psycho, el submarino puede Dale, saltar en papu. cualquier momento. Tienes pocos minutos Uy. antes de que toda la zona esté plagada de fuerzas del KPA. Ahí Tu voy. única esperanza es subir a bordo. Claro, el tipo se puso a hackear el sistema y lo detectaron los coreanos y empezaron a mandar helicópteros. ¡Piu! ¡Piu! Excelente. Uy, lo que pegan. Esperamos un poquitito. Ahí está. Vamos. Tengo la cosa de visión. ¿Cómo era? Ah, acá. ¿Esto sirve? No, no sirve. Camuflaje activado. Este es un buen. Sí, una buena situación para. ¡Piu! 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 Suculencia. Ah, hasta la animación de cómo recarga una por una de las granatas. Bueno. Acá, papu. Velocidad máxima. Bien. 전원 함교를 비우라오. Empanadas. 하강 중. 수평 운행 개시. 도풍관 순환 양호 이상무. 커널리! 커널리! 양키 새끼들! Soy inglés, pelele. Se ofendió porque le dijo yankee y sacó de. Soy inglés, no soy estadounidense. Idiota. Al calibrar el traje, se pone un poco apretado. Como si te estrangulara, pero peor. Hasta que el traje se compense, el dolor es insoportable. Hijo de puta. Y luego está el espacio entre la piel y el traje. Si está muy pegado, la piel se puede irritar. Si está separado, te arranca la piel de la carne.
Ni siquiera suena el aparatito. Apenas se escucha. Soy un prisionero de guerra, cabrón. Nosotros respetamos la Convención de Ginebra. Pero el nanotraje es un uniforme no reconocido. Invalida tus derechos. Cómo nos cagaron, Decían, pobre el Psycho respetando las reglas de la guerra, todo. Y este le dice, no, papu, tu nanotraje no es ningún uniforme, no es válido. No tenés derecho. Malnor dice, ¡Oi, mate, I'm fucking British cunt! Empanadas. Adapt or perish. Bueno, esto que acabó de pasar ahora, esa onda expansiva de congelación, es Nomad saliendo de la estructura alienígena, como para que se ubiquen ¿cómo es? En la línea temporal, ¿viste? De lo que van los acontecimientos, es en este preciso momento donde estamos ahora. Ciérralo, O'Neill. Parece que la he cagado, pero puedo arreglarlo. Tenemos un herido. Código azul. Ciérralo. 5 minutos más. He dicho que cierres esa maldita cosa. Era mi última oportunidad. Yo pensando que eran 3 años en el futuro o algo así. No. Es más, en el Crisis 1 se ve... Hay un momento donde a Psycho le dicen como que lo van a mandar a otra misión, que hay una misión para él. Bueno, esa es esta misión. Que si ustedes se acuerdan, Psycho, cuando llegamos al nivel final, llega con un cargamento de uno de estos bichos alienígenas intacto. Que es raro porque se suelen autodestruir, es muy valioso. Y él dijo como de, uy, no sabés lo que tuve que vivir, papu, no sabés la locura que fue. Y acá estamos viendo la locura que vivió el Psycho. 과물을 확보했네. 알았다. 잘 들었지? 이동하라오. 오케이. Emerson, ¿y ves esto? ¿Y este juego qué sería? Dice Zero. O sea, pensé que Crisis eran solo 3 juegos. Sería como un spin-off. En su momento necesitabas el original para poder jugar este. Al menos que yo recuerde que lo compré en físico. Hasta hay un juego que era... empanadas. Hay uno que era solo... Creo que tenemos visita. Es lo mismo que vimos en tu cámara, en el contenedor. Sí. El coronel Lee tiene uno vivo. Mierda. Hay que conseguir ese contenedor. ¿Quién sabe de qué son capaces con esta tecnología? Bueno, te decía, Zero, de que sacaron un juego puramente multijugador que se llama Crisis Wars, si no recuerdo mal. Mucha gente ni sabe que existe ese juego. Habían sacado uno solamente multijugador. Lo llegué a jugar en su momento. Bueno, pero sí, sería como un spin-off de uno de los compañeros del protagonista del primer juego, que es Psycho, viendo cuál es la misión que tuvo, de la cual nunca nos enteramos, y que solo vimos que llegó con el cargamento de la muestra esta alienígena. Bueno, pero no vimos cómo la consiguió. Eso es lo que, básicamente, eso es lo que es este juego. ¿Qué fue por lo que tuvo que pasar el buen Psycho? O también podés verlo como la perspectiva de cuando todo se fue al carajo. Por ejemplo, esto, la montaña con la estructura extraterrestre y todo. ¿Dónde estaba Psycho? ¿Qué pasó? Bueno, algo así sería. Y curiosamente, hay mucha gente que le gusta más este que el 1. Porque es como directo a los bifes.
Se siente de otra forma, como... ¿Es un crisis de chico? ¿Se podría decir que es una crisis psicótica? Pero la puta madre. Sí, se podría decir que es una crisis psicótica. Cago en la puta. Mira, estas armas, por ejemplo, son nuevas. Creo que estas armas así duales no teníamos en el 1, no me acuerdo. Creo que no. O sí. ¿Sabes cómo que? Ametralladora. Están saliendo las... Mirá, están saliendo estacas del piso. Pero bueno, otra cosa que me olvidé de aclararles, una confusión que tuve con el primer juego, porque hay un problema de desproporcionamiento de tamaño de algunas cosas. Yo recordaba mal, nosotros habíamos visto una nave, una especie de buque de guerra, ¿se acuerdan? Al final del primer juego, que fue contra lo que peleamos, el jefe final básicamente, que se veía mucho más chica esa nave que esta estructura que está acá adentro. O sea, como que no le midieron bien el tamaño para que se notara la misma... Que era la misma estructura. Bueno, parece que sí, esto que está acá es el buque de guerra alienígena que hace millones y millones de años se estrelló y se formó la montaña alrededor. Es ese deep lore, ¿no? De esta estructura. Y bueno, habíamos visto en el primer juego que lo que está haciendo acá, esto que ven acá, es que está mandando una señal a otra galaxia mucho más lejana. Está mandando una señal, digamos, a su mundo de origen, a su zona de origen, ¿no? Como diciendo de, estamos acá, vengan. Eso es lo que está pasando acá ahora mismo. La cosa es que esto era esto es el jefe final del primer juego. Y yo no me confundí, porque acá se ve mucho más gigantesco esta estructura que lo que derrotamos, ¿viste? Además que nosotros con Nómada estuvimos ahí adentro, era otra cosa. Y cuando en el jefe final estábamos peleando, la verdad que se veía mucho más chico. Entonces me confundí y no fui el único. La verdad que hay mucha gente en la comunidad que da por hecho que la nave que enfrentamos sale de ahí adentro, no que es esto. Pero sí, parece que es esta estructura. Pero bueno, quería aclarar esa pequeña confusión que a nadie le importa, pero a mí sí. Agua, voy. Bueno, vamos. Encima con lo que me encantan las partes congeladas. ¡Ay, la mira reflex! Mira, este detalle me gusta mucho. La mira reflex no sirve porque está toda llena de escarcha, brody. Así que va a tocar jugar así con el puntero láser, que en el remaster está roto y no funciona, brody. Me olvidé ponerle silenciador. Bueno, no importa. ¡Ay! Sí, tienen nanotraje estos mamahuevos. De Temu, pero siguen siendo nanotrajes. ¿A casita? Vení. Vení que te agarro el cogote, papu. Vení que te agarro el cogote, papu. ¡Ay, no me dejes agarrar el cogote! Uf. Bien. Bueno, acá tenemos un objetivo secundario que es usar el aerodeslizador. Y lo vamos a usar. Este es un vehículo nuevo, exclusivo de este juego. Acabo de desbloquear la máscara de Rami en el Hotline. ¿Cuál sería la máscara, Rami? Se llama literalmente Rami, ¿viste? Uy. Ya aparecieron los aliens. A la izquierda, por la carretera que atraviesa la aldea. Me gusta porque esto creo que en el Crisis no lo vimos. Que se empezó a despertar la cosa esta alienígena, empezó a mandar una transmisión y estamos viendo como unas estacas por debajo del suelo. Eso creo que no lo llegamos a ver, O sea, ahora estamos dentro de la esfera, ahora mismo. Dirígete a través de la aldea. Eso hago. Hay un cruce justo delante, gira a la izquierda. ¿Habrá munición acá? Sí. Uno más y llevamos medio año, ¿quién lo diría? ¡Piu! ¡Piu! ¡Eso! ¡Eso! Tirar el que falta, si agarramos y tenemos 3. Muchísimas gracias, señor Squirrel. Por eso... ¡Ay! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué ha sucedido, chaval? Listo.
reventadísimo. Muchísimas gracias, señor Squirrel, por esa buena sub. 5 meses ya. Qué rápido han pasado, Qué rápido han pasado esos 5 meses, buen señor. Muchísimas gracias. La del camello, la que literalmente se llama Rami. Ah, ¿se llamaba? Literalmente Rami, sí. No me acuerdo. Ahí está el cargamento. Vení, Coronel Lee, dame ese cargamento, vamos. Maldita sea, lo hemos perdido. Que es curioso porque hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no. Porque ya sabemos que ese cargamento va a ser nuestro porque lo vimos en el primer juego. Lo que estamos viendo acá es cómo es que llegamos a hacernos con ese cargamento. Loco que le estoy disparando porque no se muere, hermano. Hijo de puta, ya entendí esta. La concha de tu hermano. Boludo, pero qué ridículo. No le puedo disparar, la torreta la está usando desde adentro del vehículo, por eso no le puedo disparar. No pasa nada. La ignoro entonces. Maldita sea, lo hemos perdido. Gira a la izquierda. A la izquierda. Ese fue mi error, no hacerle caso. Cuando dijo girar a la izquierda y yo me fui a la derecha. Y claro. Igual me agarraron, Brady. Qué tremenda la música de esto. Adelante, en paralelo a la nave. ¡No te vuelques! ¡No te vuelques! ¡Dios, qué juego del orto, boludo! ¡Dios! Le tuve que dar un zap. Loco, no te caigas otra vez. ¡Vámonos! ¡Ah! Ahí está el contenedor. Che, el mapa hermoso, Todo congeladísimo, los barcos. Tremendo, ¡Escucha esa música épica, vamos! Lo hemos vuelto a perder. Reúnete con el equipo Eagle mientras localizo el contenedor. ¿Qué demonios es esa cosa? Esa máquina es un problema del KPA. Hagamos que siga siendo así todo el tiempo que podamos. Uy, mira. Con Lee y el contenedor. Ya nos encontramos uno de estos. Bueno, acá hay un problema de diseño, porque uno está en el vehículo y piensa como que de alguna forma tiene que seguir en el vehículo. Bueno, resulta que no. Tenemos que correr como desgraciados y subir por acá. Eso es lo que hay que... ¿Qué demonios es esa cosa? Bueno, tal vez no así. Es un problema del KPA. Hagamos que siga siendo así todo el tiempo que podamos. Sigue con Lee y el contenedor. Pero sí, el objetivo es irnos por ahí. Ya no podemos ir más con el vehículo. Y este es un lugar en el que mucha gente se atasca. ¡Boludo! Me maté con mi mismo vehículo. Me bajé y me mató el contacto. ¿Qué demonios es esa cosa? Esa máquina es un problema del KPA. Hagamos que siga siendo así todo el tiempo que podamos. Sigue con Lee y el contenedor. Además, este va a ser un juego corto. Yo creo que va a durar 3 horas. O tal vez hasta incluso menos. Hijo de puta. Loco, pero ¿cuánto aguanta? Tengo otra arma, ¿no? ¿Puedes agarrar eso, agarrar la escopeta? Ponele... ¿Qué tenemos? Puntero láser. Pa' casita, papu. Psycho, Lazy Dane, ¿me recibes? Dane, Psycho, te recibo. Tiene que venir aquí ya. Hemos perdido contacto con el otro equipo de nanotrajes. ¿Oyes algo? Negativo. Vale, estamos aquí atrapados, pero hemos encontrado un paso a través del hielo. Vean abajado a ver si podemos abrir un boquete al siguiente valle. Voy. Blindaje máximo. El vehículo. A mí me... Después vamos a irte... No. Bueno, acá ya aparecen estos que están blindados por una unidad en específico. Esto creo que no estaba en el 1. Lo pusieron acá. Tienen unos escudos que se los da esta unidad.
madre. Boludo, pero dale, hermano. Me cago en la puta madre. Bien. Loco, es que no. ¿Cuánto escopetazo querés comerte? ¡Pero boludo! Ahí está. Uff. Psycho, hay un camino a través de una cima en la roca, a la izquierda del valle en dirección hacia aquí. Ahí hemos establecido nuestra posición defensiva. Y está normal, Pegan los bichos. Vení, papu. ¡Eso! Uf. Vamos. Y sí, acabaron de mencionar otro equipo con nanotrajes. Acá es donde se nos dice básicamente que tenemos más gente con nanotraje, no solamente el equipo que vimos en el primer juego, sino que hay más compañeros, otros grupos, pero los hay. Menos uno en concreto, acabaron de mencionar. Psycho, por aquí. Acá también He es. oído que has incumplido una orden para ir a rescatar a ese piloto. Sí, bueno, se lo debía. Quizá te libres. He oído que al último que le llevó la contraria a Emerson le dejó de una pieza. Bien, vámonos. Uy, Rifle Gauss. ¿Quién era? No me acuerdo quién había dicho en el Let's Play del primer juego que había dicho Rifle Gauss, my beloved. Porque es que es hermoso, el Rifle Gauss. Creo que es mi arma favorita del Crysis. Es hermoso. Bueno, yo creo que así estamos bien. Me gustaría cambiarlo por esto, pero... lanzagranadas tampoco estaría mal, no, sí, lo cambio porque es que la mira da mucho. ¿Habéis encontrado un paso? No ha informado. Ahora nos dirigimos a su posición. Vamos. Buenos días, estrellita. ¿Cómo andas, Akuminola? Bienvenido. Mira, de reflejo tomé agua. Ni siquiera me tiraste el agua y la tomé. La tomé como por reflejo, bro. Me picó. Cada vez que veo un Rifle Gauss me asaltan miles de recuerdos del Fallout New Vegas. Uy, ¿para cuándo, maestro? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Tenemos que llegar al túnel. Peinad la zona y encontradlo. Máxima. Nunca hay más. Hay otra mecánica, además de esto de que tiene escudos y eso. Hay otra que vamos a ver en un rato. Una cosita nueva que añadieron acá. Que está interesante. Velocidad máxima. Blindaje máximo. Listo. ¡Ay! Uy, viene el... Loco, pero... El rayo congelante. ¿Dónde está el bicho? Está como si estuviera acá arriba, ¿no? No lo veo. ¿Dónde? Loco, pero... ¡Ay, que me cae encima! Uf, mirala, el buque... Bueno, si se acuerdan, tenía nombre, decía buque... Como un buque de guerra alienígena. Sí, a mí ese tipo de historias, esas cosas me encantan. De hace millones y millones de años... Cayó una nave, un buque de guerra por alguna falla o algo, cayó en la tierra y quedó ahí, se formó una montaña alrededor. Y un día unos boludos se pusieron a hacer experimentos, la revivieron, la reactivaron y empezó a comunicar a su mundo de origen. De chicos, vengan acá a la tierra, vengan que acá hay cositas interesantes.
máxima. Uy, uy, uy. Blindaje máximo. Che, si no hubiera tenido esto, ¿con qué le daba? Si acá no hay explosivos. ¿Con qué? Ah, igual tengo munición de lanzagranadas esto, pero... Vos tenés un lanzamisiles, Brady. De que fui a una comida familiar y llegué y me dormí y desperté apenas. Así pasa, ¿verdad? Velocidad máxima. Pero, loco. Ah, igual acá hay un lanzagranadas. Pero no lo voy a llevar, Brody. Me gusta el rifle Gauss. Digo me gusta y no lo he usado. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora. Energía crítica. El objetivo... Ve al túnel. Vení, papu. Bueno, me olvidé de sacarle la mira. Igual tengo el puntero, Si le atino, ¿no? Bien, la atiné. La atiné. Ay. Listo. A la orden. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y por qué está disparando para allá? Sí. ¡Ay! Se me crashó de nuevo. Era la concha de la lora. Era la puta madre. Dale, íbamos re bien, loco. No me hagas eso. No, ya tuvimos uno, pero... Igual, yo prefiero esto, un crasheo cada media hora que lo que nos estaba pasando en el primero. La verdad. Este es más estable, entre comillas. Vámonos. Energía crítica. Este tiene condicionado, había dicho Squirrel hace rato. ¿Qué cosa? Ah, lo del agua, sí. Es que siempre llega y tira agua de frente, entonces como que quedé medio condicionado. Eso sí es verdad. Se quedó atascadito dentro de la casa. Negro como el azabache. Ay, ese narrador, loco. Che, se quedó bugueado. ¿Qué pasó? Hola, ¿te quedaste atascadito? Velocidad máxima. Energía crítica. ¡Lucha como un hombre! Fíjate que le dice lucha como un hombre y es literalmente un alienígena. Pero bueno. Velocidad máxima. Tiene que estar cerca. Mira, hay tanques y todo. Congelados, obviamente. ¿Me deja entrar? Ah, pero solo a... Claro, sí. Tiene sentido. Energía crítica. ¡Ay! Blindaje máximo. Empanadas. Quizá quieras verlo. ¡Contacto positivo! Mira. Puede ser verdad. Bien, caballeros, este hijo puta está entre nosotros y la puerta del túnel. Acabemos con él. Y acá no es como Nómade, que le ordenaron irse. Ay, y tuvimos que huir. No, no, no. Acá hay que matarlo. Hay que matarlo.
Cambia. Ah, mira, ¿sabes qué? Agarra esto. Lanza granadas. ¡Oh! ¡Uy, va a tirar con... ¡No, no, 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 no! ¡Ah! No te pongas a recargar, me equivoqué. ¡Loco, que encima están los chiquitos también! ¡Puta madre! ¡No! Bien, por lo menos. Bien. Sí. Sí, sí, ya conocemos. Conocemos su punto débil. ¡Oh! ¡Oh! Sí, ahora parece que hacemos mella. Vamos, Cupcake, conmigo. Cupcake se llama. ¡Oh! Aléjate de sus pies. Casi ha caído. No os relajéis. Un último esfuerzo. No era mentira que fue un infierno, ¿viste? ¡Baila, zorra, baila! ¡Ah, bueno! Te vas cancelado, papu, por decir eso. Listo, papá. Nomad, ¿quién te conoce? Mirá cómo Psycho te lo revienta. Igual estoy omitiendo el hecho de que estoy acompañado de más compañeros con nanotraje. Nomad estaba solo, con soldados comunes, pero bueno. Creo que ahora sí está muerta. Ya habéis oído. Coged vuestras cosas y adelante. ¿Todo el mundo entero? Bien, Psycho, tú mandas. Avanzamos. ¿Qué pasa con Bear? La misión es prioritaria. Osito. Ahora somos el apoyo directo de Raptor. ¡Que le den a ese contenedor! ¡Tenemos un desaparecido en combate! Sí, y al otro lado de la colina de hielo hay un equipo desaparecido. Salgamos de aquí. Ya llegué a casa, toca ducharme, así que al rato vuelvo. Dale, Squirrel, descanse, descanse. Qué tremendo esto, ¿no? Me resulta tremendo. Esto cómo se ve. Uf. Bien, hemos pasado. ¡Vamos, vamos! Uf, qué tremendo. Vamos. Frozen Paradise. Bueno, este lugar lo vimos en el primer juego. Enfrentamos a varios enemigos en este lugar. Recibimos transmisiones por radio del KPA. Y ahora lo vamos a ver indican que el congelado. Está cerca de tu posición. Es vital que le sigas la pista. ¡Vamos! Uy, se lo... ¡Un herido! Modo camuflaje ahora. Mantened la posición, Cupcake. Se lo farmearon. ¡Sí, sí! ¡Necesito el calibrador! ¡Francotiradores a las 12 en lo alto del portaaviones! Dale. ¡Granadas propulsadas allí a la izquierda! ¡Por allí! A ver, ahí vi uno. Ah, ¿no lo mató? Ahí sí lo mataron. ¿Muerto? Sí, pero había uno con lanzamisiles ahí. Adelante, Psycho, te cubrimos. Dale al coronel Lee una patada en el culo de mi parte. Bueno, parece que ya nos cargamos a todos los que estaban ahí, al menos, los francotiradores. ¡Vámonos! A ver, ¿qué tenemos? Uy, tenemos un vehículo de esos, los detesto. A ver si lo podemos reventar. Están peleando con él. En este punto. La última señal que hemos recibido estaba al este de aquí. Te informaré en cuanto tenga algo. Ay. Luego. Sí, creo que voy a tener que darle al vehículo ese, porque me va a joder. Velocidad máxima. Blindaje máximo. Sí, vamos a reventarlo porque me va a joder. Eso. What? Me caí. Ay, me caí. Ay.
Te vi. Velocidad máxima. A ver, pertrechitos. Lanzamisiles. Nunca viene. Uy, hay una de estas. Así estamos bien. Excelente. Energía crítica. Por acá. Fuerza máxima. Ay, la puta madre. Velocidad máxima. Eso me pasa por querer saltearme el camino. Por querer saltearme el caminito de acá. Termino perdiendo el doble de tiempo. Velocidad máxima. Fuerza máxima. ¡Una! Concha de tu hermana. Ya me olvido. Tengo los atajos del nanotraje y no lo hago. Por ejemplo, si aprieto Shift 2 veces me cambia la velocidad máxima y no necesito andar haciendo así. Pero bueno, medio que la costumbre. Con algunas cosas. Máxima. Velocidad máxima. Es más, si aprieto 2 veces espacio, me cambia a fuerza automático también. Pero es que no estoy acostumbrado a usar eso. Entonces. Eso. Bien. Estamos dentro. Psycho, informes fiables sugieren que el coronel Lee está inmovilizado en el otro extremo del portaaviones. Si te das prisa, quizá lo interceptes antes de que continúe. Es más, creo que si aprieto 2 veces la tecla agacharme me hago invisible. Sí, mira. ¿Ves? Ese atajo también me lo había olvidado por completo. Bien, rifle Gauss y tenemos escopeta también. O sea que tenemos un rifle de francotirador con bastantes balas. No sé si lo quiero cambiar por la escopeta. Vamos así y vemos qué pasa. Camuflaje activado. Míralo, mamá, güey. La sombra está bugueada, brother. Yo jugando con el puntero láser nomás. Muerto. No, sí, tienen granadas estas electromagnéticas para que no pueda ver ni mi vida, ni mi energía, ni nada. O sea, dura poquito, pero sí te puede joder un poco la planificación táctica, bro. ¿Cómo aguantan? Listo. Esto. Y ahora sí nos llevamos la escopeta porque ya no tengo más balas de lo otro. No, la reflex no, que está congelada, no se ve bien. Entonces estamos. Bien. ¡Vámonos! Son nocturnos, no me interesa, ¿verdad? ¡Ahí! Un segundito. Es que quiero ver si va bien. Pasa que si altabeo se va a cortar la música y ponen la del menú. Ese bug sí rompe un poco los huevos, pero... ¡Hola! ¡Piu! ¡Piu! ¡Ay, creo que no le di! Ah, mirá, tengo granadas también. Pero bueno, ni las uso, la verdad.
Me saco la escopeta, me dejo la escopeta. Preguntas. Uy, 2 escopetazos y ya está. ¡Nada! Pasa que ellos deben tener blindaje, así como yo tengo el blindaje. Ellos también deben tener, por eso les cuesta morirse. Va casita. Te caíste de la silla. Pobrecito, estaba descansando encima con los bracitos atrás de la cabeza. Fuerza máxima. ¿Y si subís, brody? Ahí está. Psycho, Dane, equipo Hawk localizado, todos muertos. Parece que los han cogido por sorpresa. No pudieron hacer nada. Ten cuidado, Uy. ¿vale? Sí. Vamos. Empanadas. Para dejarme ver. Fuerza máxima. Emerson, veo al coronel Lee. Inicio persecución. Sí, saca la escopeta. Ponete esto. Ponete esto. Sí. Vamos. Hay que tener cuidado porque ahí se ve, mira, ahí hay soldados. Bien. Narrazor. Narrazor. Encérrate, Goli. Mira, encima tiene rifle de francotirador, maldito. Muerto. ¡Se tropezó! No, loco, no sabía que se podían tropezar así con los cuerpos de los compañeros. Primera vez en todos estos años que yo he jugado este juego muchas veces que veo que uno se tropieza con el cuerpo del otro. Me voy a morir si no salimos del hielo. Prophet, Prophet! Necesito una fuente de calor. Prophet, ¿me recibes? Maldita sea, Prophet. ¿Dónde coño estás? Bueno, ¿ves? Ese es Prophet hablando con Nomad. Como que se escuchó la conversación de radio entre ellos. Se viene. ¡Ah! Loco, lo que pegan estos bichos no tiene ni sentido. ¡Ay, que me quedé sin balas, chicos! Que me quedé sin balas. Estos son los que me dejaron atrás. ¿Sí? Que me quedé sin balas, chavales. ¿Hay que cambiar de arma? ¿Hay alguna otra arma? No. No hay. Bueno, pues nos vamos entonces. 0 balas. Oh, encima estamos contra los coreanos estos. Ay, no había visto que tenía esto. Yo soy boludo, hermano. ¿Es el invisible? Se pegaron ellos solos la granada. Son boludos. Bueno, mejor para mí. Me voy a llevar... Y llévate el de francotirador. Uy. ¿Que le voy a dar o no le voy a dar, Brady? Agua de 2 megapíxeles. ¿Cómo que agua de 2 megapíxeles, Riz? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pensé que ibas a hacer el mes sin hacer directo. No, por suerte no. Por suerte no, pero bueno, te perdiste una charlita ahí de Deep Lore, de mi casa que tiene vida propia y no se deja reír. Velocidad máxima.
Maldita sea, lo he perdido. Psycho, tenemos una buena y una mala. Ah, mirá, apareciste, Cero. Qué curioso tu momento de aparición. Reapareciste, Cero. ¿De amenaza? No lo quieras saber. La alternativa es cruzar por la montaña a 200 bajo cero. Así que no hay alternativa. Reunámonos en 200 bajo vos, Cero. Energía crítica. Uy, otro más. Otro más. Puta madre. Pero me tiró un coche. Bueno, me voy, pues me voy. Me voy. Energía crítica. Está bien, capté el mensaje, papá. Que me vaya, me voy. Ay. No, me puse el modo blindaje porque... Vieron que estuve a punto de morir con el modo blindaje. Se llama Pacific Shores. Sigue la trayectoria, amigo. Oh, pero ¿cómo pegan tanto? ¿Cómo que el mono se quiere morir? No, ya ni siquiera es el modo el problema. Todo tiene problema. Todo. El techo, que la pared, que el piso. Que sacan el techo y resulta que... Ah, no, esa agua que está ahí no es solamente la condensación. La madera está tan podrida que está tan mojada que gotea de la madera también. Así que aunque pongamos una membrana en tu techo, la madera que está abajo gotea también. Cosas muy bonitas, la verdad, Brady. Y me había puesto, Risa, a contar y a hacer memoria de toda la gente en todos estos años que ha intentado arreglar distintas cosas de la casa y les han pasado cosas. Y conté el chismecito de cuando había venido un electricista, que había habido un cortocircuito, ¿no? Era medio complejo porque además es una casa vieja, la instalación no es muy intuitiva, que digamos, ¿no? A la hora de encontrar cosas. Y el tipo vino, trajo sus herramientas, tampoco trajo muchas, trajo unas pinzas, trajo unas cosas. Y el tipo vino y dijo, bueno, la verdad que no estoy pudiendo encontrar esto, pero dejo la herramienta acá y vengo, ponerle que era viernes, y dijo, el lunes vengo. Bueno, se murió. El electricista se murió. Eso hace mucho tiempo, pero pasó. Dijo, yo esto lo voy a arreglar. Pum, se murió. Después hubo un momento donde había que hacer una cosa, una medianera, una cosa de una pared. Vino un chico a hacer una partecita. No es que vino, hizo toda una pared, hizo una partecita. Y ponele que era sábado, ¿no? Y yo le dije, mira, busco la plata y vení mañana y te pago. Y no vino nunca más. Ese sí que ni siquiera sé si está bien o no, porque desapareció de la faz de la tierra. Además era ese tipo de relaciones que vos conocés a alguien y que le hablas en el momento y que realmente no tenés un número de teléfono, no tenés absolutamente nada. Era todo de hablar, ¿viste? Y es como de, terminaste el trabajo, venía a buscar tu paga y no vino nunca. Así que no sé qué le pasó. No sé qué le pasó, pero bueno. Y así hay varias anécdotas también. Mirá, Riz, cuento otra. Para los que no estuvieron también les cuento otra. Había un señor que era el que traía los materiales de construcción a la casa, los fletes, como le decimos acá. Y
¿Y cómo es? Y había ido a buscar cemento y otras cosas, ¿viste? Y el tipo dice, ah, ¿estás arreglando tu casa? Y yo le dije, sí, está medio complicado. Como que no se quiere dejar arreglar la casa, ¿viste? Digo. Y el tipo dijo, pero bueno, ahora llevamos las cosas y se puede empezar a arreglar, ¿viste? Algo así. Bueno, el tipo trajo cemento todo. A los 2 meses fui a comprar otras cosas y vi que el tipo que hace ese servicio era otro. Y dije, che, ¿qué pasó? ¿Anda de Franco? ¿Anda descanso? ¿Tal? Dije, ¿no? Y dijo, no, falleció, ¿no te enteraste? Y yo, uy, la puta madre. No, yo tengo una puntería, papu. Yo tengo una puntería. Ah. A Mason dice, calla, cuando he ido a pillar unos palillos para comerme el ramen he pillado unos de madera que estaban en un vaso de plástico y debía de haber caído agua dentro porque tenían moho en la punta, eran de usar y tirar, así que los he tirado sin pena alguna. Pero qué grima, qué asco, la puta madre. ¿Sí? Sí. Bien, este es el lugar que vimos con Nomad en el primer juego. Ahora lo estamos viendo, pero post explosión y todo congeladito. Coincidencia, tu casa necesita una limpia así de chel. Mirá, Rillo. ¡Ah, la mirá! ¿Se lleva hasta los camiones? ¡Se llevó el camión! ¿Por qué se lo llevaba? Dijo, pa' casita me lo llevo. ¡Uy! Y se fue para el buque de guerra. ¿Por qué se llevaban? ¿Por qué se llevaba el camioncito? Era el alien cleptómano, ¿verdad? No entendí por qué se lo llevó. Tu casa está maldita, que necesitas arreglarla, se muere. Y mira, han pasado cosas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Velocidad máxima. Mirá, Riz, no le haría una limpia a la casa, porque realmente hay veces que me olvido de ponerle la alarma cuando tengo que hacer algo y me despiertan las voces del más allá. O sea, de que estoy durmiendo y escucho voces de personas que ya no están en este mundo diciéndome, despertate. O sea, ¿qué mejor alarma que esa, Brady? En 2 segundos estás despierto, despiertísimo. Y aunque quieras no te podés volver a dormir. Estamos casi en la entrada de la mina. Despeja el complejo si puedes, pero tu prioridad es reunirte con nosotros enseguida. ¡Recibido! Bien. Bueno, secundario despeja el complejo. ¿Qué secundario, papu? Lo hacemos de una, sin problema. Bueno, no tengo ni las balas. ¿Verdad que acá hay uno? ¿Acá arriba? Ah, tenemos que tomar el high ground, papu. Hay que tener la ventaja de la altura. Pero deja de escaparte. Toma. Psycho, ¿cuál es tu estado? ¿Necesitas refuerzos? Te esperamos en la entrada de la mina. No, amigo. Bien. Estaré ahí enseguida, ¿de acuerdo? No. Sí. También vi un streamer que su casa no se dejaba de arreglar porque siempre pasaba que se descomponían cosas o aparecían más por un... Sí. Muy curioso. ¡Upa! ¡Vamos allá! ¡Por la horda! ¡Upa! ¡Por la horda! ¿Cómo anda, señor? Sí. Hace un par de días que no nos vemos, que no hago directete. ¿Cómo anda? Muchas gracias por esa buena raid, buen señor. ¿Cómo va? Acá andamos hablando de casas malditas. O por lo menos, no sé si malditas, pero tal vez mufadas que no se dejan arreglar. Que pasan cosas. Pero bueno, muchas gracias por esa raid, buen señor. Bienvenido usted y su bella G. ¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? Andaba acá contando anécdotas de desgracias que le pasan a la pobre gente que viene a arreglar acá. A intentar arreglar ¿cómo es? Arreglar la casa.
Lamentablemente. Sí, mi cuarto es el mal... No, te envidio, papu. Mi casa está maldita. Bueno, no. Es que quiero evitar decir está maldito. Porque entonces es feo esto. Así que no se deja arreglar, digamos. No se deja arreglar. ¿Para cuándo Killing Floor? Uy, para. ¡Ay, que me quedé sin bala! ¿Y para cuándo Killing Floor 38 en el modo 300%? Hola, señor Raxnati. Yo jugando Half-Life 1 con seguidores para celebrar el cumple. ¿Tu cumple? ¿Ya es tu cumple, loco? ¿Estás hablando de tu cumple o del cumple de Half-Life? Antes deciste feliz cumpleaños quedás como un pelotudo, ¿viste? Buen trabajo, Psycho. Listo, misión secundaria completada. Nada, si fuera Half-Life sería aniversario. ¿Tu cumpleaños? Confirmámelo, papu. Confirmámelo, papu. Confirmámelo, papu. Que te digo feliz cumpleaños. Facilito. Mi cumple. Feliz cumpleaños, señor Zip. Glock, que los cumpla muy feliz. Encima, prácticamente sin querer, te hago de regalo de cumpleaños, te hago un directete sin saber que era tu cumpleaños. Tremendo. ¿Cómo anda, Squirrel? Que nuevamente anda acá. Me relajo escuchando a Rami un rato, que después chambeo, pero de booster. Upa, ¿booster de qué? Para, no. Ese chismecito me interesa, papu. Gana mata. Bueno, misión secundaria completada. Igual me gustaría... Ah, van a ver, vale. Vamos. Psycho, tenemos que contener a esos cabrones mientras Cupcake coloca el C4. Me encanta que se llame Cupcake. 4 o 5 minutos más. Con esta temperatura jugamos a la ruleta rusa con el explosivo. Bueno, ¿van a poner los explosivos? Psycho, protege el perímetro. Coge Sí. C4 en el arsenal. Fíjate que... Mira, con esta por lo menos se ve un poquito mejor. Igual creo que le voy a poner reflex. Ponerle lanzagranada. Que no creo que lo use, pero ponerlo igual. Munición incendiaria tenemos. Ponete la munición incendiaria. ¡Mierda! ¡Ya vienen! ¡Se viene! Pero sí, feliz cumpleaños, Feliz cumpleaños, buen señor. Buen señor Zip. ¡Se viene! Que no me deja disparar. Dale, no te me pongas encima, boludo, que el juego no me deja disparar. Loco, ¿te podés mover, boludo? ¿Te podés mover? ¡Me robó la torreta! ¡Me robó la torreta! ¡Me robó la torreta! ¡Andate a cagar! ¡Me robó la torreta! Primero me saboteó y después me la robó. Wow. Te va a explotar encima, brody. Lo tenés merecido. Uy, se me bajaron los FPS. ¿Y cómo le fue Zip en el buen Half-Life? Juegazo. Ah, qué juegazo. Son esos juegos que solo le decís el nombre y ya te da ganas de jugarlo de nuevo, ¿viste? Como el Biomutant. ¡Ah! Cuando dice con la banda... Uy, pará. ¡No! Está rotísima la munición incendiaria, mirá. Menos de medio cargador y ya lo reventé. Con la banda hemos vuelto, llevamos como 2 semanas de boosting continuo, casi nos daría reminiscencia de la edad de oro del juego, de no ser que los pagos ahora son particularmente malos en algunas órdenes. Y es bastante lindo volver a un juego sin microtransacciones de chips. Sí. ¿Quién tiene el rifle de francotirador? Acaba con los pequeñajos que protegen a los otros. Francotirador. Acá no hay rifle francotirador, papu. Ah, a ver. No, Gauss. Acá no hay ningún rifle, papu. Estás equivocado. Encima de que me baxiteas mal. Uy, ¿por qué hay un meduso? Porque los alienígenas
Son medusas, Riz. Oh, y acá está este que le pone el escudito. ¿Dónde está? Onta que no lo veo. Bueno, ya se lo bajaron, mijo. Me querías pegar, no te salió, Brady. Me bajaron los FPS. No voy a olvidar cómo me robaste la torreta, Pero bueno, Riz, aclaré un tema de Deep Lore que seguro te interesará mucho del juego. También para los que se fueron sumando les cuento. Yo me confundí al final del primer juego porque como esta nave, que es un buque de guerra que estaba en la montaña, bueno, ya saben, el Deep Lore cayó hace millones de años, se formó hasta la montaña alrededor, los pelotudos se pusieron a experimentar y hacer cosas, la activaron y empezó, eso que ven ahí, mira, justo hablando de Half-Life, me vas a acordar la puta madre, no quiero spoiler, sé que el juego tiene como 40 y como spoilear Titanic, pero no quiero spoiler. Bueno, acá apareció, este es un enemigo nuevo, color naranja, porque es más difícil, tiene más vida y creo que tiene más daño también. Bueno, les decía que el buque de guerra este que está acá resulta que es el que enfrentamos al final del primer juego. El tema es que hay un tema de diseño en el tamaño, de que la nave se ve mucho más chica cuando la estás enfrentando, supongo que por temas también de rendimiento y demás, ¿no? Y acá se ve gigantesca. Y yo por eso creía que era una nave, un buque de guerra que salió de acá dentro de esta estructura. Pero no, resulta que esta estructura es la nave, parece, que enfrentamos al final del primer juego. Y hay mucha gente, como fanáticos de la saga, que estaban confundidos también con eso. ¡Hijo de perra! ¡Tenemos otro andador gigante! ¿Cómo que otro andador? ¿Cómo que otro andador? ¡No! ¡Puta madre! Sí, también tiran proyectiles explosivos y me... Sí, me reventaron. Man. ¡Hijo de perra! Mira, ahí tiraron una. Tiró una, pero... Estarás tomando el pelo. ¿Cómo va, Cupcake? Ya casi está. Encima, tira unas al morir también. Me hace acordar, creo que en el Call of Duty se llamaba Martirio, creo, ¿no? Uy, lo mató. Sí, lo mató. Se llamaba Martirio, que era como una cosa que te ponías y cuando te morías lanzabas granadas, ¿no? Yo mataba gente así, me encantaba verlos tiltear. Ahí está, mira. Pues sí que ha funcionado. Esto no va a aguantar 5 segundos. Entonces mueve el culo. Doble paso. Bueno, acá lo gracioso, tal vez no se notó, pero los explosivos no se estaban detonando y fue la cosa esta gigante, el acorazado este, el que tiró un rayo y lo hizo detonar. Pasa tan rápido que ni se ve, bro. Te están disparando a todos lados como para darte cuenta. Martirio, ¿para cuándo el Gollum? Su bicho me recuerda a la de la Guerra de los Mundos. Sí, Below the Thunder. ¿Cuál dice? Yo no muy bien, vengo recuperándome una infección de encía. Tengo un resfriado, ayer casi me muero porque se me juntó el resfriado con una migraña. Qué bonito combate, papu, que te mejores, Que se mejore, buen señor Squirrel. Yo les cuento mi Deep Lore del mes. Me hackearon mi Prime. ¿Cómo? ¿Cómo te hackearon el Prime? ¿Qué pasó? Contá ese Deep Lore, Riz. Contá. A mí, yo estoy viendo una ola de hackeos curiosos. A mí me mandaron mensaje en Steam. Bastante gente. Ahora hay una modalidad nueva. Te añaden a un grupo, te mandan el virus y se salen. Es como un QR que tenés que escanear o alguna cosa así. Yo hago siempre el mismo protocolo. Les mando una captura, le digo, papu, te hackearon. A lo mejor lo puede ver o a lo mejor no. Hay gente que sí lo ha podido ver y me ha dicho, uy, Rami, gracias, no sé qué. Y hay gente que no. Pero bueno, yo les mando eso y los suelo borrar, la verdad. Algunos los borro, algunos no. Pero bueno. A mí me banearon en Twitter por suplantar identidad. ¿Cómo? ¿Cómo por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Creería que sí, porque yo renovaba mi Prime con tarjetas de regalo, así que cuando el hacker usó el Prime, no sé dónde sacó dinero. Así, Rami, por lo que le pasó... Por lo que le pasó a Zero, maybe eso... ¿Cómo que por lo que le pasó a Zero? O sea, no sé si estoy entendiendo mal. O sea, que lo que te pasó a vos con el Prime es por lo que le pasó a Zero. Es que no entiendo cómo ser... Cómo una cosa lleva a la otra, ¿viste? O tal vez estás respondiendo algo que dije y no me estoy dando cuenta, ¿verdad?
Se derrumbó todo. Dane, amigo, ¿me recibes? Dane, ¿me recibes? Maldita sea. Psycho, aquí Emerson. Tengo tu posición. La mina abandonada de Pacific Shores. Dirígete allí mientras escaneo los archivos en busca de un plan. ¿En qué estado se encuentra Eagle? Vivo, pero sufriendo un intenso ataque. No puedes hacer nada por él. Le daré todo el apoyo que pueda. Si Cero piensa eso, porque yo no he descargado nada, Cero tenía mi... Ah, claro, no, sí. Si estaba logueado Cero con tu cuenta, sí, sí, definitivamente sí. Sí, le hackearon cuentas de varias cosas, sí. Sí, sí, viene de ahí, sí. Tengo informes de inteligencia sobre ese panel tras el que vas. La evaluación más fiable es que el objeto hostil que viste en el submarino es la misma cosa que Nomad encontró en su hábitat. Creen que esas criaturas llevan diferentes formas de exotrajes armados. Empanadas. Bueno, gente, me retiro a bañar, que a la noche salgo a comer. Además de que tengo que preparar la segunda parte del especial. Dale. Que le vaya bien, buen señor Sid. Muchísimas gracias por la buena raid, buen señor. Y feliz cumpleaños. Que los cumples feliz. No minimizo y te pongo música. ¿Sabes por qué? Primero porque me da paja, pero por vos lo haría, papu. Por vos lo haría. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando minimizo, cuando al tabel el juego se buguea y la música se jode. Así que no lo puedo hacer. Pero bueno. Es un problema que veo que llevan arrastrando. Sí, mi cuenta cayó también, pero investigué. Parece que es común que hagan eso con el Prime. Igual que bueno que yo pago por tarjeta de regalo, así que no meto tarjeta. Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hoy a la mínima cosa ya te hackean encima los virus, como se meten en el tema de las cookies y cosas así, ¿viste? Ni necesitan hackearte nada de contraseñas ni nada. Solo se meten en tu token, en tu cosa, en tu inicio de sesión del navegador. Te roban las cookies, las cosas del navegador y ni necesitan tu contraseña. No importa qué tan segura tengas tu contraseña, cuando te hackean así, no importa. La contraseña no importa, te agarran igual. Es muy jodido, esas viruseadas están muy jodidas. Muy jodidas. A la verdad, están así. Sí. Por eso es importante. A veces ni el antivirus te salva. Es solo SAD. A veces ni el antivirus te salva. Pero bueno, a mí me duele tener que pagar un antivirus porque claro, es plata, ¿viste? Pero para mí que lo vale. Para mí lo vale porque un día que andes desprevenido, que te metas donde no te tenés que meter, o te bajas algo donde no te tenés que bajar, es que cagaste y te agarran encima de todos. Cada vez me da más miedo el tema de los virus, la verdad. Pero cada vez me da más miedo. Pues aunque me duela, el antivirus lo pago. Y lo vale, la verdad que lo vale. Me ha salvado de varias el antivirus, Sigue mis instrucciones y pronto estarás en ruta. Te conduciré por la mina. Después ábrete paso solo a través de la terminal de carga. Además que, ¿cómo es? El antivirus también tiene una extensión en el navegador. O sea, no solamente con que te bajes algo. Está bueno, la verdad que está bueno. ¿Cuál ocupa realmente? Yo uso hace como prácticamente 3 años, creo, que pago ¿cómo es? Uno que se llama Malwarebytes, pago. Tiene una cosa, que esto lo tienen todos los antivirus, que da falsos positivos. Falsos positivos es cuando no puede distinguir realmente si es algo malo o no, y por las dudas te lo tira como virus. Pero yo prefiero 1000 veces lidiar con falsos positivos que comerme virus, ¿viste? Entonces lo prefiero, la verdad. Pero bueno, es un problema que tienen todos los antivirus, la verdad. De que te diga, esto es un virus cuando no lo es, ¿viste? Te pongo un ejemplo. La plataforma esta, el programa que yo a ustedes les he recomendado para ver series, películas, tanto nuevas como viejas. Bueno, nueva, está grabada en el cine, no te va a salir, ¿viste? Pero la de Stremio, ¿viste? A mí Malwarebytes siempre me tira un falso positivo en Stremio. ¿Por qué? Porque para que en Stremio te carguen las películas, cargan con torrents. Los torrents son información básicamente que vienen de otras personas
hacia tu PC. Y que vos también le mandás a otras personas desde tu PC el torrent para que pueda cargar más rápido a la gente las películas. Son las llamadas semillas de torrents, ¿no? Y claro, el antivirus te da un falso positivo porque ¿qué detecta el antivirus? El antivirus detecta que te está llegando algo de otra persona y que vos estás mandando. Y hace muchos años que Stremio y todas las plataformas le están avisando en los foros a Malwarebytes de chicos, esto no es un virus, dejen de... Y no lo dejan de... No lo dejan de hacer. No sé si será complejo o no, pero claro, yo abro Malwarebytes y me quiero ver una peli y me salen 400 alertas con cada una de las IPs de las personas que están compartiendo el torrent, ¿viste? Pero bueno, Stremio es que por lo menos completamente seguro. Es un programa que existe realmente hace muchísimos años y nunca ha habido ningún problema, ¿viste? Pero bueno, es eso lo que les digo. Hay falsos positivos. Que es preferible eso a que te diga esto es un virus, después vos investigues y digas, ah, mira, no era. A que no lo tengas y te agarres. O sea, a mí me da mucho miedo el tema de los virus. La verdad que me caga, me da un poquito de miedo, bro. Además cuando me mandan, que me mandan mensaje en Steam. Cada semana me mandan mensaje, por lo menos 2, que los virusearon, bro. Y así como de puta madre. Como que está jodido eso. Llevar la escopeta porque no tengo ni. Sí, esta zona es conocida como el laberinto. Y como me entretengo hablando, supongo que voy a estar más atascado todavía. Está el sitio de Virus Total donde se hubiese escaneado online por decirlo en el programa. Eso sí está bien. Eso sí está muy bueno también. La página de Virus Total también sirve mucho. El buen consejo que da y el Aloy Fisher también está bueno. Ay, puta madre. Pasa, ahí igual el antivirus conviene porque hay páginas que después te redireccionan a otras. Y ahí también hay una trampa, ¿viste? Anotaré ese antivirus porque yo solo usaba el de Windows. O sea, dicen que el de Windows como que igual sirve, ¿viste? Que es más que suficiente, pero yo no confío, la verdad que no confío. Okay, yo por un tiempo usé el Malwarebytes, el gratis, ¿viste? Pero, claro, como es una empresa y lo que quiere es ganar plata, la versión gratuita te puede servir para un escaneo o algo así, pero no te protege en tiempo real. Esa es la cagada. Tenés que pagarlo, ¿viste? Yo tuve la suerte, por ejemplo, que cuando lo pagué, compré ¿cómo es? La licencia de 2 años y estaba en pesos argentinos desactualizado. Entonces me salió, no sé, 2 pizzas. 2 años de antivirus, 2 pizzas. Y yo lo compré de una, ¿viste? Yo lo compré de una. Y bueno, y hace poco, este mes creo que fue, me cobró la cosa automática y bueno, ahí me rompió el orto, hermano. La verdad que me rompió el orto, pero ¿sabés qué? Son 2 años, así que... Son 2 años. Así que para mí lo vale. Es que realmente lo que pasa es que uno siempre busca una alternativa gratis, ¿viste? Y hoy realmente una protección en serio, gratis, que te dé como todo... No, es que no hay ninguno, todos quieren plata. Todos quieren plata. Todos. Así que al final es elegir como el que más te guste o el que... Se buguea la iluminación, bro. Y yo de lo que busqué en su momento y todo, dije... Vamos a darle una pruebita al Malwarebytes. Y hasta ahora, ahí estoy. Salvo esto que le digo de los falsos positivos, que es algo a lo que me acostumbré al final. Que también creo que todos más o menos lo tienen. A mí me ha salvado. Y me mantiene tranquilo por lo menos. Sí es verdad que igual tenés que ir con precaución, ¿viste? Pero sí, la mayoría de veces... sí que ayuda. Más que nada, en páginas cuando yo busco juegos de hace muchos años y que es difícil de encontrar, te podés encontrar con páginas con virus, ¿viste? Y ahí el antivirus te salva. Ahí sí que te salva. ¿Qué dice? ¿Cuál dice? Para ver si cambio el mío, que desde que uso el Kaspersky me dice que el T-Launcher es virus, así que mejor lo cambio. No, pero el T-Launcher sí es un virus. No, ese no es un falso positivo, eso es un real positivo. Es bueno el de Windows porque con los problemas que tuvieron en el lapso de Windows 7 y Windows 8 lo mejoraron con ayuda de todos los antivirus del mercado. A cambio les dieron los propios datos de infección de los usuarios.
Yaconito, yo tengo una laptop 9 y me preocupa este tema porque no conozco ningún antivirus. Mira, yo te recomendaría, Yaconito, el que te digo. El Malwarebytes se llama. El tema es ese, que protección en tiempo real, si no lo pagás, creo que no te la da. Es más, pueden buscar ahora mismo Malwarebytes, free versus paid o algo así, te va a salir. Creo que te da un escaneo, o sea, podés escanear gratis tu PC. No sé si tiene límite, pero sí que la protección así en tiempo real de que te detecte algo y salga el cartelito, eso creo que no lo tiene. Eso es lo malo. Después de otras cosas, como el servicio ese VPN, eso a mí no me interesa, no lo pago. El virus macotiano ahí disfrazado de jochoto así, esperando su momento para activarse, Riz. Como una célula durmiente. Como hizo el T-Launcher. El T-Launcher hizo eso. Si no saben, el deep lore de... El deep lore de T-Launcher, que era el launcher ese famoso de Minecraft, que incluso yo lo usé. Yo lo llegué a usar en su momento. Era un launcher de Minecraft que no tenía virus, no había ningún virus. Y de repente, de un segundo a otro, en una actualización, te metía el virus. En una actualización de ahí del launcher, ¿viste? Y bueno, eso. A mí no me lo llegó a meter, y el virus tampoco, pero sí. O a lo mejor lo intentó y el antivirus lo bloqueó. También puede ser. Pero no me pasó nada, por suerte, pero sí. Había mucho... Pasa que, ¿saben qué pasa? Que hoy también... Esto me pasó, alguien me contó esto que les voy a decir ahora. De que había un tipo que se creía como esto no tiene virus, ay no, yo soy un experto, no sé qué. El tipo se descargó el T-Launcher y le estaban minando Bitcoin en la PC al tipo. Y ni cuenta se había dado. Y le decía a la gente, no, lo del T-Launcher es mentira, no sé qué. Y le estaban minando criptomonedas al tipo con la PC. Eso es lo peor. Cuando hablan, o sea, convencidos de lo que están diciendo y están equivocados. Porque podés hacer caer a más gente. Eso sí está feo. O sea que también hacer un laberinto, brother. Lo voy a descargar a ver que cuando me encuentra. Sí, creo que, en teoría, creo que el escaneo debería de ser completo. Creo, incluso en la versión gratuita. Pero yo te diría que sí, Riz, que lo pruebes. Que te descargues el Malwarebytes y lo pruebes. Que te podés cargar así el gratis, ¿viste? Y lo probás a ver qué onda. Por lo menos el escaneo gratuito para quedarte tranquilo. Así como los virus que según hay en el wallpaper en Jay. Sí, eso los vi. Miren, ¿saben qué? Sé mucho del tema ese, porque lo estuve viendo, porque yo uso el programa, así que les puedo comentar. Sobre eso sí que les puedo hablar bastante. El virus se pasó a través de los wallpapers exclusivamente que están en la categoría aplicación. Y acá hay algo que me hizo enojar mucho. Yo esto lo vi y ni tenía ningún wallpaper yo que fuera de aplicación. El tema es que me hizo enojar que empezaron a decir, claro, para atraer clics y visita y todo, decir, Wallpaper Engine virus, desinstálenlo ya. No es así, no es así. Y están metiéndole mucho miedo a la gente cuando no es así, ¿viste? O que el propio programa, la empresa metió los virus. No es así tampoco, ¿viste? Bueno, acá hay un atajo, que no es un atajo escondido, es una cosa que terminas dando vuelta y volviendo a donde estabas. Es un laberinto esto, así que no vamos a ir por ahí. Pero es exclusivamente un virus de la workshop. O sea, la comunidad se metieron, creo que eran unos chinos y unos rusos, a meter un virus en wallpapers. Porque vos podés hacer tu wallpaper y subirlo en el workshop, en la comunidad. Y hay unos wallpapers que son de una categoría que se llaman aplicaciones, que son unos wallpapers que no son como los demás, sino que ejecutan cosas en tu PC. Por ejemplo, hay unos que te ponen la hora, que te ponen el clima y no sé qué cosas más. Bueno, esos son los que están siendo abusados por los hackers estos y están infectando gente con esos wallpapers. Y realmente basta con desinstalar si tenías alguno en la categoría aplicación y ya está. Y listo, ¿viste? Y ya está. Y no hay más riesgo de nada. Pero no, te tienen que vender el... que se llenó de virus, desinstálelo. No, ¿viste? No.
Y ese es el tema, se aprovechan del miedo para desinformar. Desinforman, meten miedo, visita, porque la gente con miedo va a buscar videos y va a ver qué está pasando acá. Bueno, por ejemplo, hay otros tipos de wallpapers que se llaman WebVM o algo así, que esos no los han viruseado, pero como también se podría intentar aprovechar una vulnerabilidad, recomiendan borrarlos. ¿Viste? Yo los borré por las dudas. No es necesario, pero es una prevención. No han metido virus con eso, pero como prevención sí podrías borrarlo. Ahora, los que son todos los que diga, o sea, ustedes lo ven y diga video, pueden descargar tranquilamente. No pasa absolutamente nada. ¿Sabes cuál es mi solución? He subido mis propios wallpapers de video en Wallpaper Engine. Esa es buena también, la que dice Iván. Es buena. Hacen tus propios wallpapers, ¿viste? Que tampoco es muy difícil. Haces un video, o sea, te descargas un video o lo editas como quieras, ¿viste? Para que sea el loop, porque claro, cuando el video se termine se va a reiniciar, ¿viste? O lo que vos quieras y ya está, y lo pones con sonido, sin sonido, lo que quieras. O hasta estático. Creo que hasta te deja ponerle partículas y cosas así en el editor del Wallpaper Engine. Wallpaper Engine. Está bastante bueno. Pues eso me da pena, ¿viste? Cuando pasan cosas así, porque le llueve mierda. Y la verdad que está muy bueno. Muy bueno el programa. Es la gente de mierda que siempre busca la forma de aprovecharse y joder a los demás, ¿viste? Es que me da un poquito de rabia, Brody. Perdón, me piqué un poquito. Creo que acá estamos para cambiar de mira. Vamos a ponerla... Te reventé, Brody. Y por eso borré el único que tenía, por si así. Es lo mejor, por las dudas nomás, ¿viste? Rami, ¿para cuándo va? Mientras me escamullo para minarte Manco Coin. Scarl dice... a mí lo que de verdad me asusta es cómo dejaron sin Actus el Windows 10. Usan vulnerabilidades descubiertas Corea para darnos moronga. Y podrían pensar que con actualizar a Windows 11 se arregla, pero con la de cagadas que se mandan entre actualización y actualización ya varias vulnerabilidades se les han colado. Sí. Sí, algo bueno, mira, algo que voy a decir a favor es que cuando yo tenía el Windows 10 y ya se había terminado como el soporte, me ofrecieron, creo que era un año más de soporte. Te ofrecían eso. Pero igual, es que si ustedes se fijan, tuvieron que literalmente hacer cosas para obligarte a venirte a Windows 11. Porque la gente no quería venir a Windows 11, no quería. Y te meten, te amenazan, te dicen literalmente, vas a estar sin seguridad. Es tremendo, ¿eh? ¿Qué tan mal lo estarás haciendo? Y eso sumado a, claro, que la gente se acostumbra a un sistema operativo. ¿Viste? Ya ni con un wallpaper no puede estar tranquilo. No, sí, son terribles. Son terribles. ¡Ay, puto! Lo maté. Que Windows 11 todo mal, sí, no. Tremendo. A mí lo que me parece tremendo es que hayan pasado tantos años y todavía sigan habiendo los virus estos de Steam que te mandan cosas de, toma una cosa de $50. Loco, hace tantos años y siguen todavía. Tremendo, me la pongo. Me estás jodiendo de los lanzamisiles, bro. Toma, para tu casa. ¡Hijo de mí! Uf. ¡Mira, Riz! ¡Una ratita! ¡Mira, está viva, mira! ¡Ratita! ¡Ratita! ¡Hola! ¡Tengo una ratita!
Mira, Riz. Ratita. Ratita. Escola dice, yo honestamente lo de Windows 11 no me explico. Es como si les pagaran para hacerlo cada vez peor desde que salió. Sí. Sí. Han roto de todo. De todo. Pero bueno, era una buena idea hacer ¿cómo era? Vibe coding, ¿no? Que decían cuando metían la IA a hacer el código. ¿Qué podría salir mal, papu? ¿Qué podría salir mal con que la IA nos haga las actualizaciones? Uy. Mira lo traje. Muerto. Camuflaje activado. Están todos arriba, parece. Blindaje máximo. Camuflaje activado. No estás tirando ninguna granada, papu. Vamos, para casito. Chao. ¡Ay, la puta madre que lo reparió! No, esa sí me agarró desprevenido, Puta cámara de mierda. Gracias, señor Squirrel, por esa cámara. Luego del susto me dio hasta calor. Esperen que me voy a sacar a calor. Ay, me dio hasta calor del susto. Vamos. Muchas gracias, señor Squirrel. La metiste bien, papu, y la alerta también. Saiko, hemos encontrado a Profe. Buenas noticias. ¿En qué estado se encuentra? Físicamente sano, pero hemos recibido informes sanitarios de los oficiales que indican varios efectos, desde náusea a psicotrópicos. Tú vigílalo, ¿vale? Que está dañadito, dice. Cero había dicho hace un rato, a mí me andan comentando que en un gremio de Persona 5X, dos comentaron que les pasó. ¿Qué cosa? Uy, pues claro, te leo como 10 minutos después. No voy a saber de qué me estás hablando, ¿viste? No. Riz, otra ratita. Mirá. Es la de Ratatouille. Uy, la tiré afuera, pobrecita. Se cayó. Pobrecita, brother. Vámonos. Saiko ha localizado el contenedor. Los coreanos lo tienen en la terminal y lo están cargando en un tren de carga de la mina. Probablemente tengan intención de llevarlo al aeropuerto, al otro extremo del río Han, y largarse a Pyongyang. Tenemos que alcanzar ese tren. Dale. Pyongyang, capital de Corea del Norte. Dice francés. ¿Cómo que francés de Temu? Nah, mira, te voy a hablar en francés, mira. Oh, bonjour. No, si sé un poquito, mira. Bonjour, je m'appelle Ramiro. Je suis de Argentina. ¿Viste? Eso me lo enseñó Yuri. Yo no sé ninguna otra frase en francés. Pero bueno, brady, así pasa. Que yo para qué quiero aprender francés si eso sale en segundos. Aguanta Argentina, brady. Francés de Jane. Sí, esta zona la recuerdo. Sí. Acá me convendría, no sé si estar acá arriba. Pero vienen de todos lados. Me van a disparar acá. Ay, le estaba disparando un cadáver, Dios mío. Au. Francés es mucho Wii. Yo soy más de PlayStation. Ay, oh my. ¿Lo que no los veo?
ya me empezó a disparar la torreta. Sí, hay una torreta que no me simpatiza mucho. Camuflaje activado. Pimienta. ¿Entienden? Me dijo sal. Yo le digo pimienta. Mátenme. ¿Ves? Ahí está la torreta. Camuflaje activado. Eso, vamos con cuidado. Energía Acá me agacho. Bien. blindaje máximo. Vamos. Camuflaje activado. Pa' casita, Perry. Bien. Soap al onion. Qué hermoso. ¿Dónde has vendido francés, Rami? Ahí parecía más... Lo leí más, parecía más Arnold Schwarzenegger que un francés, ¿viste? ¿Dónde aprendiste francés, Rami? No, a ti no te sale, Rami. Deja los chistes malos a más. Qué malo que sos conmigo, sí. Con lo bien que yo te he tratado siempre. Loco, no acabo de dar toda la vuelta. Ah, no, se veía parecido. Ahí está la carga. Dime, Chero. ¡Mechero! Emerson, he encontrado el contenedor. ¡Mechero! Tenemos que alcanzar ese tren. ¡Mechero! Interrumpiendo cinta en 5 minutos para introducir recomendación del oficial de la investigación. Asunto Son O'Neill. Análisis de la investigación. Reacción inadecuada a un código azul. Recomendación. Alejamiento de todos los programas de las fuerzas especiales con... ¿Viste? Hay un conflicto. Este es el conflicto de Psycho con O'Neill. Así concluye el informe. Hubo un código azul, la cagó, no siguió el procedimiento, pasaron cosas. From Hell's Heart. Se viene, papu. Este creo que es el penúltimo nivel, me parece. Este es de mis favoritos, además. Uy, se quedó Bugatti. Justo digo de mis favoritos y se buguea. Me cago en la... Bueno, espérenme un segundito, chicos. Que se me bugueó la cosa de esta a la ventana. Tengo que cerrar el juego y volverlo a abrir, brother. Ay, qué bonito. Era decir que era mi nivel favorito para que se me caiga el juego, ¿no? Por su pollo. ¿Qué opinas de...? Este es mejor que el 1 igual, ¿eh? Técnicamente es mejor que el 1. No le tenés que hacer nada. Creo que no le he tenido que hacer nada para poderlo jugar. Así que... ya es mejor que el 1. Después tengo que ver si puedo hacer que el 1 no crashe. Bueno, no sé. Yo... Nah, quería ver si podía poner alguna ayuda de eso o algo. Pero la verdad que hice todo lo que había leído que se le tenía que hacer. Y aún así no hubieron un montón de crasheos. Así que creo que no hay mucho que hacer. Y Windows 11 no ayuda tampoco. Porque leí gente que decía que en el Windows 11 le iba peor todavía. O sea que encima tiene problemas también con Windows 11. Claramente nunca lo van a parchear. Porque Electronic Arts, ¿viste? Pero bueno. Vamos, se ve, ¿no? Emerson,
El tren es el objetivo principal hasta que tengamos... Spawné abajo del tren, ¿qué pasó? Y asegúralo si puede. Recibido. El tren se dirige al aeródromo. Si el coronel Lee le echa el guante al contenedor, se acabó. Hemos visto el poder de destrucción de esas cosas por toda la isla. Es difícil saber qué amenaza es mayor, si los coreanos o esas criaturas. Cualquier final que suponga que Lee consigue el envío tras el que vamos, para nosotros es un desastre. Bueno, gracias. ¿Cómo que se crashó? ¿Sí? No, yo lo cerré porque se me había bugueado una cosa. Porque para poder jugarlo en modo ventana sin bordes necesito usar un programa. Y a veces se petatea el juego y no me lo pone como lo tiene que poner, ¿verdad? Bueno, este nivel es básicamente nivel de... Uy, vi algo buguearse. Nivel como medio que de escolta. De escolta de la carga. Pero sí, creo que este es mi nivel favorito, ¿eh? Te lo tiene que poner. Ay, sí. Creo que este es mi nivel favorito. Para mí que sí. ¡Pumba! Me cayó el helicóptero encima. Encima eso te puede matar, brother. Ahí está la esfera de la que salimos. Puta madre. O sea, que explícame cómo con esto puedo derribar un helicóptero un par de balitas, ¿verdad? O sea, es un helicóptero de Shane. De Temu. ¿Cómo explota tan rápido? Encima en este juego está el problemita a veces de la carga de texturas, esa... Ahí será una Else. Pero no pasa tanto. Así que hasta en esa es mejor que el 1, ¿verdad? Igual después me voy a poner a manosear un poquito el primero. Y a ver si puedo hacer que vaya decente, que no crashe. Tengo que ver. Pasa que yo le hice de todo y aún así no pude. Pero ¿quién te dice? A lo mejor te hago un videito como el Criostasis. Yo desde que entré al stream me pregunté si es normal que el juego se vea medio curiosito. ¿A qué te referís con medio curiosito? Risa, ¿a qué te referís? Para no me asustes. No me asustes, brady. No quiero vivir la gran Far Cry, brody. No me asustes, Riz. O sea, si se ve mal, la calidad se ve pixelado, es por la hora. Porque la verdad que hice directete más tarde de lo normal y es la hora en la que el internet se empieza a ir al carajo. Y básicamente la calidad se baja sola. Para que no se corte, la calidad se baja sola. Como el medio... ¿Cómo que se ve con el medio de la foto original? No me digas eso. Dale, no me digan eso, chicos, por favor. A ver, para los que están desde el comienzo ¿se ve así? ¡Psycho! ¡O'Neill! Eres como una patada en el culo, Psycho. Acá está O'Neill. ¿Cuánto tiempo hemos estado buscándote? O'Neill, ¿cuál es tu cometido? Señora, he vuelto a los marines. Estoy en misiones de rescate. Bueno, esta misión es mía y no necesitamos ningún elemento extraño. Ve a lo tuyo y no interfieras en la misión. ¿Entendido? Sí, señora. Sí, la jefa se lleva muy mal con el O'Neill. No sé, también. Claro, en el momento en el que giro la cámara se va a morir todo, se va a ver todo pixelado. O sea, yo quiero saber que sea eso. Mientras sea eso, todo bien. Es por la hora. Yo puse una cosa en el OBS. Sistema automático. Se detiene en la siguiente estación. Intenta retener al tren. Dispondré una nave de despegue y aterrizaje vertical para la evacuación, pero tardaré. O'Neill, ¿ves por ahí una caja de cambios o algo así? Hay una torre elevada sobre las vías. Será una torre de control. Tiene pinta. Sube, intenta reconfigurar la instalación eléctrica. Esta vez, asegúrate de que me avisen antes del hongo atómico. Bien. Bueno. Les decía, antes cuando llegaba esta hora se empezaba a cortar. ¿Se acordaban? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y yo tenía que ir y bajarle la calidad. Bueno, supuestamente yo ahora le puse una cosa al OBS hace tiempo
de que cuando pasa esto se baja solo la calidad automáticamente sin que yo haga nada. Por eso de repente van a ver que se pixelea, después vuelve a subir un poco, después se vuelve a pixelar. Y claro, la hora donde peor esté se va a ver horrible. Lamentablemente, ¿no? Es que no hay mucho que pueda hacer con esa, ¿verdad? Ya vi que hay uno ahí en la torre. Ahí, O'Neill ayudando. ¡Ay! Te vi. Los planos de la compañía minera confirman que es una torre de control del sistema de raíles. Sube e inutiliza el tren antes de que reanude la marcha. ¿Vos no te morís más? Ahí está. Bueno, se supone que hay otra radio por acá. Velocidad máxima. Tengo que ver por dónde. Pero se supone que hay una radio escondida. ¿Qué coño? Se supone que no me tienen que disparar. Y no les importa, no respetan ninguna regla de la guerra. Creo que eso quedó medio claro. Pobre Cycle sí. Pero esto no les importa. Porque supuestamente esto es una nave de... no sé, de evacuación. Aunque igual lo vi a él disparando a soldados, ¿eh? Así como medio raro que se queje de eso, pero bueno. Velocidad máxima. O sea que me llama mucho la atención. Porque... no, que no, Blindaje al máximo. Energía crítica. por su interno a estas horas. Sí, además que ¿saben qué pasa? Es el mejor internet de la ciudad. Y pasa eso. En los demás se corta directamente el internet. Se congestiona todo y se corta directamente. Que puede pasar también, pero no ha solido, por suerte no ha pasado eso. Pero tranquilamente podría pasar. Che, no sé dónde está se supone que hay como un almacén acá. Un taller o algo así. Y no sé por dónde anda. Pero sé que si voy y hago el objetivo no voy a poder mirar el taller después. Acá, era acá, solamente que se entraba por ahí. A ver, acá. Acá está. ¿No nada? Ahí está. Noticias internacionales de la BBS. Soy Andrew Jones. La Casa Blanca anunció hoy sobre las 8 de la tarde, 4 de la mañana, hora local, que las tropas estadounidenses han lanzado su primer ataque sobre las posiciones del KPA en las islas Linsan. Los primeros informes indican que el objetivo principal era el puerto de Honshu, en la costa sur de la isla principal. El presidente de China, Wen Yaoban, se ha apresurado a respaldar a su aliado y ha condenado el ataque americano en el Pacífico. Ah, mira, sigue hablando del presidente de China. ¿Será que está repitiendo algo que ya vimos? Que ya escuchamos, digo. Ahora me estoy viniendo acá a ver al teléfono. Claro, si me quedo quieto, si me quedo quieto se ve bien, claro, sí, es eso. Sí. Voy para sacarme la duda nomás. Solo chat, ahí está, si lo puedo poner. Esto. Vas a hacer mi ancla de paz mientras busteo como ese raid con gente. Pero papu, yo te había preguntado el busteo en dónde, de qué. Eso era el chismecito que te había pedido antes. Tal vez me respondiste y me lo perdí, brody, perdón. Estoy en medio de balacera. Como si estuviera en mi barrio, brody. Así se hace, amigo. Tú y yo. Uy, ya. Me vio. Más vale que llegues pronto a esa torre de control, Psycho. No podré aguantar mucho. Ahí voy. Aunque se vea bien el video todo Gucci. Sí, eso es lo que importa, brody. No como el Far Cry 1, que como le había puesto un filtro que se veía hermoso, se bugueó todo, se rompió todo y hasta en la grabación se vio horrible. Lo jugué de nuevo, bro. Por suerte no es el caso. Impresionante, Psycho. Gracias, papu, gracias. ¡No! Perdón. Fuego cruzado, no. Pobrecita. ¿No puedo matar a una tirándole la otra? No puedo. No, se murieron estas dos también. ¡Pa' la olla!
¿Cómo van? Tanto tiempo, ¿cómo va? Bienvenido al V7, papu. Vámonos, pollo sí. Vámonos. Buena, Rami. Igual duró más que el perro del Andrew. Qué feo que me recuerden eso. Maldita sea, parece que alguien se me ha adelantado. Uy, rompió los controles. Un plan bien ejecutado. A tomar por saco. Psycho, vuelve al tren. No podemos perderlo de vista. Bueno, se empezó a ir el tren, chicos. Así que acá no queda otra que venir No sé cuándo llegará la nave de despegue y aterrizaje. y correr hacia el tren. Intentaré conseguir prioridad. ¿No hay algún cuello de botella que nos sirva? El próximo paso estrecho al que tenemos acceso es el puente sobre el río An. Porque se nos He enviado a va. un equipo de ingenieros a bloquearlo. Evacuaremos el contenedor cuando terminen. Recibido. Blindaje máximo. No me lo puedo creer. Esos malditos mecánicos me han defraudado. He agotado la munición. Estás en misión de rescate, amigo. ¿Qué esperabas? Le tiró una frase y le dijo, ¿qué esperabas, Brady? O sea, te quedaste sin munición. Hasta que me quede sin combustible. ¿Vale? Todo lo que sirva de ayuda. Te quedaste sin munición, pero estás en misión de rescate, de evacuación. O sea, ¿qué esperabas? Estás para evacuar, no para hacer una guerra, Brady. ¿Cómo anda, señor Rompepaga? Dicen... Ah, espera. Dice, llega un buen momento, justo llego y están matando pollo. Puedo explicarlo, Brady. Era para el caldito. ¿Cómo es? ¿Saben que me acuerdo? Una de las cosas que extraño cuando comía carne era la sopa así con... ¿cómo es? Con el... así con saborcito a pollo. Eso sí que lo extraño. Cuando tenía gripe me tomaba unas sopitas de esas. Eso sí que lo extraño un poquito. Bien, un tren del KPA se acerca por las vías de la derecha. Estoy a punto de morirme 2 veces ya. Cientos de ametralladoras frontales. 3. Convoy armado. A las 9. ¡Puta madre! Bien. Estás en misión de rescate. Rescata y ya. Ay, narrador de mierda, maestro. No. Si tan solo alguien tomara sopa cuando se siente... Ojito, igual razón no le falta, Cero, Razón no te falta, Cero. Mira para otro lado. Razón no te falta, Cero. Bueno, en fin, ¿cómo le va a Mr. Fail? Bien, con fails. Como siempre, el juego crashea de vez en cuando. El internet a estas horas se va medio al carajo. Lo normal, papu, lo normal. Pero bueno, me va a matar, Bien, no me mato. De pedo. Llaman varias veces. Hijo de... Casi me atina. Tiempo que no lo veo. Sí, hemos estado acá jugando los Crysis, lamentablemente con más problemas de los que me hubiera gustado. Crasheos. Ay, sí, lo vi. En el remaster tuve un bug que me rompió la partida. Estuve 1 hora, tuve que recortarlo, el resumen, 1 hora googleando. Y la solución era una cosa que ni sentido tenía. Pero bueno. Yo no esperaba que juegos que les tengo tanto cariño tuviera que ponerme a investigar y hacer cosas como si fueran los juegos de 1980 que juego también. No fue una sorpresa linda, la verdad. Esta parte acá en la selva me encanta. Es en Destiny 2, papu. Lo había puesto delante, pero mejor te lo digo en bits. Ahora que está muriendo, llevo 2 semanas bosteando gente que quiere sacar cosas o levelear. Lo que es curioso considerando que volvieron unas 360.000 personas con el funeral oficial del juego. Es verdad, cierto que se iba a morir el juego, es verdad. Muchas gracias por los bits, señor. Es verdad. Hemos estado jugando los Crisis lamentablemente. Así me siento. No. Dije así, no. Si dije así, me expresé mal. No era mi intención. Me malinterpretaron.
Psycho, aquí Emerson. Prophet y Nomad han salido de la esfera. Muy bien. Nomad ha sido enviado al Constitution. Solicitaré que lo vuelvan a asignar a la misión de extracción del contenedor. No hay por qué traer a Nomad. Yo puedo encargarme de la evacuación. Ay, O'Neill se pone celoso. En el lugar y dispuesto. Tu nave no está equipada para la extracción. Bueno, puedo volver a la base y equiparla. También podemos llegar a Nomad. ¿Sabes qué? Que le den a Nomad. Ah, bueno. Ponerte las cosas claras. Tu historial me da razones para creer que tu presencia puede poner en riesgo la misión y a mis hombres. No es una cuestión de historial de servicio, señora. O'Neill está aquí, con ganas de participar en la misión, y puede manejar un cargamento. Psycho, has tenido razón hasta ahora. Confío en tu juicio. Adelante con la llamada. Psycho, tengo combustible. Dispondré la nave de despegue y aterrizaje vertical para la evacuación. Dale. Ya sabes qué hacer. Y esta vez no quiero cagadas. Puedes confiar en ello. Bueno. O'Neill nos va a ayudar entonces. Bueno, es un... El sistema no tiene paradas programadas. Algo pasa con el contenedor. Ay. Psycho, unidades no identificadas se Ay. desplazan hacia tu Es un posición. crisis. Sobrevuelan el contenedor en círculos. ¿Qué ves? Aún nada. ¿Ven la fama que se creció pero tengo un flejo del fix? Sí, es un bug que los enemigos, el script que los enemigos se activan no se estaba ejecutando bien. Y la solución era crear un archivo de notas y poner una cosa de permiso de no sé qué y quitar el motion blur. El problema era el motion blur. Y aunque lo desactivaras desde el juego, no se arreglaba. Lo tenías que desactivar con un comando en un bloc de nota, en un archivo de texto que tenía que ser no en texto, sino en formato de configuración. No sé, una cosa que lo encontré en un solo lugar la solución. Y fue un comentario en un post. Tuve una hora. Probé de todo, te decían que lo tenías que reiniciar la misión, reinstalar el juego, un montón de cosas. Nada me sirvió, solamente eso. Pero bueno, se frenó esto. Inteligencia predice que el contenedor es el objetivo. Aseguradlo. Se aproximan unidades enemigas y vemos más en el radar de largo alcance. Buena Ya suerte, te dije, Psycho. Rami, como se les ponía borrosa la pantalla les daba miedo moverse a los enemigos de A. Ay, gracias, Scorpion, gracias por hacerme reír recordando esa chota, lo me hizo enojar mucho. ¡Vamos, cabrones! Gracias por las risas, buen señor. Puta madre. Loco, me están reventando las naves. Bien, no menos. Bien. Lo siento, Psycho, pero ahí va otra oleada. Puta madre. Muchas cosas. Sí, no. Tremendo porque... Además parece que no es un bug que pase mucho. Porque... O sea, me hubiera encontrado mucha más gente hablando de eso con esas... Pero no. No sé qué lo causa, la verdad. No pude encontrar la causa. O sea, la solución es sacar el motion blur, pero hay gente que lo tiene activado y eso no le pasa. Por eso me llama la atención. ¿Qué es lo que detona ese bug? Ni idea. Ay. Se me había tirado el video, lo tuve que pausar y despausar. Se viene la gran Nier 2.0, Brady. Me van a matar y me voy a enojar. Bien, Psycho. Uf. Ese debería ser el último ataque. Mantente a distancia próxima al contenedor en su trayecto al puente. En cuanto llegue allí, prepara la evacuación. Uf, se pudo. Y a la primera, ¿eh? Bueno, le reventamos el escudito. Acá está el que pone el escudo. Listo. No, por favor, que quiero mi flor azul. Digo, extraño las creces. Tremendo, fue una tirada de moneda y se pasó. Claro, y no sé por qué.
¿Por qué? ¿Cuál es la probabilidad? Ah, y vi porque el bot dijo 50%. Los ingenieros dicen que el puente está bloqueado. No hay tiempo para evacuarlos antes del contenedor, así que añádelos a la lista de pasajeros. ¿Estás seguro de que O'Neill es capaz? Nomad aún está disponible. Señora, es probablemente la única decisión fácil que tomaremos en todo el día. Bien, los ingenieros ya están listos para acabar con la misión. Aviso, en caso de que la evacuación sea imposible, los coreanos no pueden hacerse con el contenedor. Repito, debes destruir el contenedor si la recogida es imposible. No, claro, es peor que se lo lleven los norcoreanos toda esta tecnología alienígena a que sea destruida directamente. Mejor perder el conocimiento nosotros y el valioso material a que se lo lleven ellos. Velocidad máxima. Energía crítica. Pero bueno, acá viene una de las escenas más confusas. O'Neill, estoy en el puente. O'Neill, ¿me recibes? A mí me causa gracia porque... Yo me acuerdo que la primera vez que lo jugué cuando era un pibito me confundí, pero después no. Y me acuerdo que me encontré después un montón de... ¿Cómo es? De gente confundida también por esto. Igual lo entiendo, lo entiendo mucho. Ahora van a ver. Eso no es tuyo, americano. ¿Por qué no vienes aquí a quitármelo? Robar es delito. Tremenda frase se tira, ¿eh? Robar es delito. ¿Ves? Dice saluda a tu amigo. Y claro, mucha gente jugando esto por primera vez pensó que era O'Neill. Porque como de, tu amigo vino acá, intentó sabotear el tren. Pero no es O'Neill, es un soldado random. Pero por cómo te construyen la escena, parecía que era O'Neill. Pero no, es un soldado random. Y entiendo por qué se da la confusión. Como de repente aparece un random, ¿viste? Y lo secuestran y te construye una escena alrededor de eso. Tiene sentido que sea O'Neill. Pero no. ¡Suéltame! ¡Deténlo! ¡No! ¡Hazlo! ¡No! ¡Vivirás! ¡Vivirás! Antes de que comenzara la cutscene se veían los assets como la tipo no jodas. ¿En serio, loco? No. Nah, no le llegaron a hacer clip, puta madre. Después tengo que ver si le puedo sacar captura después en el resubido y les muestro en algún otro directete. All the Fury. Bueno, creo que este es el nivel final, ¿eh? El último nivel. Vamos. Y O'Neill no vino. Nos hizo el drama con Nomad para que no venga Nomad y no vino O'Neill. Nos quedamos solos. No, hombre, Rami, si nos contagia la miopía. Ay, puta madre. No sé. Uy, vi ese hombro, pasó algo raro ahí, con el nanotraje en el hombro. Pero sí,
acabamos de entrar en crisis porque le dijimos que iba a sobrevivir. Y se ahogó. ¿Lo ves? No. Y acá, yo creo que acá Psycho entra en una crisis. Más que nada porque, por lo que hemos visto, él respeta mucho, digamos, las reglas de la guerra, ¿no? Lo vimos con lo que pasó con O'Neill, que iba a matar a un norcoreano desarmado. Y acá él ve que los propios norcoreanos tiran a una persona desarmada de un helicóptero para usarlo de carnada y matarlo, básicamente. Y entra en una crisis como de puta madre, no lo pude salvar, estoy respetando las reglas y todos se cagan en las reglas. Y el papu ya está medio hasta los huevos. La cara de enojados. Amazon dice está entrando en crisis. Pero al menos apunta la cara, pero dice, sí, el único lugar donde no hay armadura, ¿viste? No hay nanotraje. Llora en crisis. Muy fachero el traje. Sí. ¿Sí? ¿Entramos en crisis? Para mí esas reglas están hechas para que quien las rompa lo cagan a sanción. Sí, olvidate. Sí. Siempre se cagan en todas esas cosas. O lo hacen y después lo tapan para que no se enteren, ¿viste? Son unos hijos de mí. La guerra nunca cambia. Ramiro, ¿mataste, asesino? ¿Cómo que asesino? Me estaba disparando él. Y encima mataron a un... Dale. Pero las armaduras son re facheras, dice Manuel. Así que, ¿qué importa? Exactamente. ¿Qué importa? Velocidad Psycho, aquí Emerson. ¿En qué estado te encuentras? En crisis. Ya sabe dónde estoy. Dígame lo que tengo que hacer. Está enojado. Oportunidad con el contenedor. Las fuerzas del KPA lo protegen en el aeropuerto. El Comando de Operaciones Especiales Conjuntas ha ordenado que el contenedor sea capturado intacto. Las fuerzas defensivas están en camino. ¿Preparado para saludar a Mary? Sí, señora. Toca ganarse la paga de combate. Bueno, pongámonos... ¿Te interesa el mundial? No, la verdad que no, pero sí, te digo... Bueno, esto se los había comentado antes de que empezara todo. El anterior directete. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántas cosas han pasado, por cierto? Entre medio. Sí, cuando juega Argentina me pongo a ver ahí el chisme, ¿viste? De cómo va, encima cómo nos ha ido. Claramente están todos recontra hypeados, ¿viste? Diciendo ¡Messi! ¡Ah! ¡Ah! Y entiendo por qué, porque hay motivos. Hay motivos. Pero los memes sí me gustan mucho. Me gustan mucho. Me gustó mucho. Múltiples enemigos de origen desconocido. Hay un... Tango 7, aquí Lima 5. Aviso a todas las unidades Eco.
Repito, evasión y escape. Dirigíos al punto de evacuación Kilo Víctor 17. Hay un video. Negativo 5, estamos identificados. No podemos huir. Solicito ayuda inmediata. Ay, 7, están aquí disparando 5. atrás. Dame un informe específico de la amenaza enemiga. Afirmativo, 20 o 30 unidades terrestres, 6 o 7 aéreas. ¡Mierda! 7, aquí 5. ¿Y te deja de mover, papu? 7, aquí 5. ¿Me recibes? 5. No lo conseguiremos. Tango 7, Tango 7. Pa' tu casa. Psycho, aviso. El Comando de Operaciones Especiales Conjuntas tiene vía libre para retirarse y reagruparse. No sabemos el alcance de la amenaza, pero hasta que no lo controlemos retiraremos a Bueno, las tropas de les esta decía, trituradora. hay un La meme única misión de cuando siguiente fue es el la tuya. partido con... ¿Una noticia de O'Neill? No, seguramente se ha ido de la isla como todo el mundo. Estas criaturas lo destrozan todo. Sí, tiene sentido. Ah, o sea, le ordenaron irse. Por eso no nos vino a ayudar O'Neill. O'Neill quería venir con nosotros. Y parece que cambiaron sus órdenes. No es que nos abandonó. Pero bueno. Que había visto un video de cuando iba a hacer el partido con Austria. Y que había como un enano en medio de un montón de argentinos. Y como que lo levantaban entre todos, ¿viste? Y decían, lo encueraban, o él se encueraba y se ponía una remera argentina, un gorrito. Y sí, era una locura. Era una locura. Y a mí me gusta que pase eso, porque he visto sí en fútbol de otros países que no están así, de que la gente se mata. Digo, por lo menos acá también en Argentina nos hemos matado, lamentablemente, entre nosotros, pero es bonito ver ese tipo de cosas chistosas. Después voy a ver, mira, ahora cuando termino el directete seguramente me voy a olvidar. Pero voy a ver si logro encontrar el video para mostrar. La pasó como un enano. Sí. Sí. Ay, sí. Ese sí que la pasó como un enano. Loco, no, se me mueve mucho la mira, no puedo. Así no puedo, papá. Energía crítica. Uy, se la pegué. River sus Boca es un momento que trae. No, sí, River Boca es una. Juan dice, es curioso, no quiero ser prejuicioso ni nada, pero resulta anecdótico que todos los argentinos con los que me llevo bien o he desarrollado amistad, ninguno es motivado por el fútbol. Mira, he conocido un par que sí, y que he conocido gente sí que le gusta y que no tiene esa cosa de violencia, así que los hay, sí es verdad. Pero es una excepción que... ¿Cómo es? Una excepción que confirma la regla, ¿viste? Como le dicen, cuando encontrás una excepción a algo que es tan como generalizado, no es que te saca la generalización, sino que la confirma de alguna forma curiosa. La excepción que confirma la regla. Pero sí, no, sí, yo conozco gente que es un amor y le encanta el fútbol. Pasa que sí es verdad que es una pasión bastante intensa, eso sí es verdad. Hay gente que no sabe. El tema no es el fútbol, es la gente que no sabe canalizar cómo, digamos, actuar en consecuencia a las emociones. Cuando va a haber un partido, cuando lo pican con su equipo, cuando su equipo pierde, ¿viste? Pero bueno. ¿Viste que mataron a un padre de familia en México porque ganó un partido? Sí, sí. Gente que se mata por partidos de fútbol, me encanta. Es más, Ri, yo te tenía una pregunta que con Yuri lo habíamos hablado. Y yo dije, ¿sabes qué? Cuando... Pisé una mina, gente. Pisé una mina, gente. Bueno, les decía que yo risa. Una mariposa. Una butterfly. Bueno, que había una pregunta, Riz, que yo había hecho, que quería hacértela, que dije, yo le voy a hacer esta pregunta a Riz. Cuando aparezca en directo te le voy a hacer esta pregunta. Y la hablábamos con Yuri y te voy a hacer la pregunta. ¿Qué pasaría si yo voy allá, me pongo así, ¿viste? Abro la puerta de un bar, así como bien canchero, como todo argentino soberbio, ¿viste? Abro la puerta del bar, ¿viste? Y digo,
O sea, imagínate que sea como partido de fútbol o algo así, pleno partido de fútbol. Y yo digo, ¿cómo andan, papus? Y agarro un sombrero a colado y me lo pongo. ¿Viste? Digo, ¿cómo andan, papus? Chinga su madre la América. ¿Cómo les ganamos en el partido, ¿Cómo se comieron la papita? ¿Cómo salgo yo de ese lugar, Res? ¿Cómo salgo yo de ese lugar? Tengo curiosidad. En un bar random. ¿Cómo salgo yo? ¿En qué estado salgo? Primera pregunta, ¿salgo? ¿Salgo de ahí? ¿Salgo de ahí? Yuri me dijo, de ahí no salí vivo. Pero yo dije, le voy a preguntar a Res. Bueno, tenemos acá varios alijos de municiones. En primer lugar, el América nunca... No, sí, claro, me olvidé de decir... Claro, lo importante, que todos sean como del equipo de la América, ¿viste? Que yo diga, chinga su madre la América, papu. Che, ¿sus abuelos llegaron a ver que ganaron algún partido? Porque sé que ustedes no, en sus vidas enteras, pero... ¿Cómo andan, señor Cero? Bienvenido al Ceroverse, se ha reunido una vez más. No. ¿Con esto estás bien, creo? ¿O no? O bueno, no lo agarres. Ponete esto. O no, ponete esto mejor de francotirador directamente. Ponete el puntero láser. Ni te pongas el silenciador, porque ya como medio que no importa mucho. ¡Vamos! Cagaste, dice Manuel. ¿Pero por qué, Brady? Uy, me están reventando. Hay uno acá atrás. ¿Dónde estás? Acá sí está. Mirá desde dónde me... Mirá desde dónde me está disparando, mamagüevo. Toma. Opino que vale madre porque ya te rodearon todos y solo queda rezar que no te quiten los zapatos. No. Bueno, después voy a ver si... Después voy a ver si encuentro el video ese que les dije del enano. Voy a ver, porque lo había visto. Voy a ver si lo puedo encontrar. Ojalá, loco, que lo pueda encontrar. Ojalá, no. Yo creo que sí lo voy a encontrar. Pero vamos a ver si lo encuentro. Bueno. Vamos. Ahí no, por acá no. Uy. Energía crítica. Opa. Tenemos un blindado y uno de estos. Pumba, pumba, muertos. ¡Vamos! ¡Ay! Le pasó por atrás, no joda. ¡Ay! ¡Se me cae! ¡No! Se me crashó el juego, boludo. Me cago en la puta. De que se me crashó el juego, Brady. Bueno, lo que se abre esto, voy a ver si puedo encontrar el video para, por lo menos para ya tenerlo listo al momento de no tenerlo que buscar. A ver, déjame ver. A ver, yo creo que sí lo voy a encontrar. A ver, sí lo encontré. Lo encontré. Esperen que lo descargo. Para ya tenerlo listo cuando termine el directete. Acá, descargar. Que cargue. Ahí está. Descargado, papu. Bien. Vamos. Aquí en Chile hubo uno que en las presidenciales se burlaba de un candidato que en medio del conteo y salió ileso por fingir demencia. ¿Cómo que fingir demencia? Ah, y había otro video
con... A ver, para. Sí, nada que ver, estoy cortando todo para que el directo dure más, brody. A ver si lo encuentro. No lo encuentro. A ver si lo encuentro acá. Así. No, no lo estoy encontrando. Estaba buscando uno de Brasil. Estaba buscando uno de Brasil que lo agarraban entre todos también. Y no lo estoy encontrando. No, me están saliendo puras pelotudeces. Acá lo encontré. A ver. Espérame un segundito. Pasa que era una cosa... Espera un segundito. No, sí. No encuentro el que quería, precisamente no lo... O sea, pasa que se veía también como las reacciones de los... cosas. No, bueno, no importa. Descargamos este también. Descargar. Tenemos videos. No, además no lo voy a poner al final. El cocorete. Para el final hay un videito muy cortito. Una tontería para que tengan dulces sueños. Pero bueno, ahí está, ahí se está descargando. Así que vamos, sigamos. Dale, que falta poquito para terminar. Vamos. Tuki. Para que YouTube no monetice, ¿verdad? Sí. Cagamos, gente. Vamos. Se vienen videos turbios. No, uno solito. Más dura como 3 segundos, hermano. Pasa nada, manolero. Pasa nada. Pum, listo. Reventadísimo. What? Me está dando un helicóptero, Brady. ¿Le di? Creo que le di. ¿Le estaré haciendo algo con el Gauss? Creo que no le estoy haciendo nada con el rifle Gauss. O sea, me encanta que puedo vencer a cosas alienígenas, pero no puedo derribar un helicóptero con el coso. Con bolitas como una ametralladora así. Bueno. Asegúralo. Yo ya no entiendo nada. Se está bugueando las texturas, Brady. Uy. Muerto. ¡Ay! Muerto. Pues no lo dejes, bro. Ay, boy. Los streams del Patreon, ¿para cuándo? No, jamás. Jamás, Squirrel, jamás. ¿Te imaginas directete de cada juego no porque reseñado? Dios mío. ¿Dónde está el Alijo? El Alijo está aquí entre nosotras, Brady. Acá. Bien. Munición del Gauss. Excelente. Otro lanzamisiles. Muy bien. Vámonos. Velocidad máxima. Mira, acá está el contenedor. Hay más munición por allá atrás, pero acá está el contenedor. No hay suerte con la nave. La esfera interfiere con nuestros sistemas de comunicación. Eso explicaría el tráfico de radio aleatorio. Guía la nave de despegue y aterrizaje vertical desde el suelo. La torre de control tendrá una radio potente para el trabajo. Sube y coordina la evacuación con Buitre 19. De acuerdo, señora. Bueno, vamos. Juegos H dice ¿para cuándo sexy? Y mira, papu, podés meterte a ver las reseñas de mi Steam y vas a encontrarte con una gran sorpresa. Oh, acá. Igual acá no me voy a meter todavía.
porque esto me puede servir para después. Así que eso lo voy a dejar ahí. De momento, eso se queda ahí. Uy. Uy. Nah, igual no tiene la... Emisión por todos los canales. Elevador 26. El arma que me gusta. Hemos detectado aeronaves no identificadas en tu cola realizando maniobras agresivas. Se agradecería apoyo de las unidades aéreas cercanas. ¿Qué demonios ha sido eso? Hemos perdido el número. Creo que esto no va a funcionar. Canales, tenemos una emergencia. He perdido el motor número... ¡No! ¡Ay, hijo de puta! Me aplastó. Emisión por todos los canales. Elevador 26 volando sin entrando en escolta. stream, recién Hemos salvaje detectado identificadas en tu cola realizando maniobras ¡Suerte, agresivas. Goli! Se agradecería Uy. apoyo de las unidades aéreas cercanas. ¿Qué demonios ha sido eso? ¡Pumba! Hemos perdido el número 2. A todos los canales, tenemos una emergencia. He perdido el motor número 2. Me inclino. ¡Mierda! ¡Tenemos uno en el ala! ¡Es enorme! ¡Caemos! Iniciando repostaje de emergencia. ¡Baja el morro! ¡Baja el puto morro! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! Uy, otro más ahí. Sí, está lleno de vehículos acá. A todas las unidades de este canal. ¿Hay algo adentro? Está vacío. ¡Ah! Sí hay algo. O sea, no, sí lo puedo montar, digo. Suena extraño. Sí me puedo subir. Estamos sacando a todo el mundo de la isla. Romeo, Echo, aviso. Hemos perdido 3 puntos. No podemos retirarnos, repito, no podemos replegarnos. ¡Oh, Dios! ¡Nos tenemos encima! ¡Mierda, sacadnos de aquí! ¿Saben qué me encanta? Que yo esta misión siempre la pasaba a pie, tirando C4 y corriendo como desgraciado. Nunca me subo a esto yo. Cuando juego este juego, nunca me subo al vehículo. Jamás. Porque no lo veo, básicamente. Por cieguete. ¿Cómo se expresa? ¿Viste? No, si acá son muy expresivos. Como el narrador del Miyamoto, Enrique. Como el narrador del Miyamoto. ¡Piu! Toma. Sí, ese tiene un rifle Gauss. Jode mucho ese que está ahí arriba. Por eso es el que me cargo primero. Psycho, inteligencia indica grandes defensas en torno a la base de la torre de control. Ay, me quedé sin Incluido un munición de la posible pesada puta madre. Asegúrate La de que cagué. tienes las herramientas adecuadas. Pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Toma, papu. Ahora vamos a escuchar el último Deep Lore de la radio. Que hay algo curioso, lo tenemos que escuchar desde afuera. Y ahora van a ver por qué. Igual no se puede escuchar bien porque está... ¿What? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese? ¿Por qué se murió? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Escuchen, escuchen. Concha de tu hermana. ¿Puedo dejar de interrumpir el Deep Lore? Gracias.
Bueno, básicamente habló de la música de fondo, sí, habló del fenómeno este de la esfera, que si era algo meteorológico, no sé qué cosa, algo así, bueno. Tiene algo curioso esta radio, que van a ver lo bien hecho que está, que cuando vos entras acá, como está lloviendo, el juego se le ocurrió una buena idea. Es muy buena idea porque es una idea muy ambiental, muy bonita. Cuando entras acá, hay un efecto de lluvia en el techo, que a mí me encanta el sonido de la lluvia en el techo. Bueno, la cosa es... Bueno, ahora no, justo ahora me cerró el culo y no lo hizo. Pero el sonido de la lluvia... Normalmente... Ya me encanta porque se escucha igual, estés afuera, estés adentro. El sonido de la lluvia te tapa la radio y no se escucha. Pero acá me está cagando y no está tan fuerte, pero bueno. Miren, les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar. Velocidad máxima. Carajo. ¿No sabes que te habías caído? Camuflaje activado. Bueno, le decía. Acá hay un secretito, hay un easter egg que encima están, ¿cómo es? Fue a la review con la reseña, Rami, ¿viste? Léelas que hay algunas que son unas joyitas. Bueno, resulta que acá hay un secreto, hay un easter egg que está en bastantes lugares del juego escondido, pero acá hay una muy concreta, un lugar muy concreto donde se puede encontrar en una de las heladeras. A ver, ¿en cuál está? Ah, acá está, mirá. Mirá, ranita congelada con un librito. No sé cuál es el lore de esto, pero explota. Literalmente explota. Es un easter egg de una ranita montada en un libro. ¿Por qué? Ni idea, pero es un easter egg. Y existe. No sé por qué, pero existe. ¡Sapo! Sí. Velocidad máxima. Ya me encanta porque la versión en inglés dice algo, Psycho. Pero acá en el español no dice nada. No me acuerdo qué decía en inglés, la verdad. ¡Llegamos, chicos! Blindaje máximo. Buitre 1-9, Raptor, ¿me recibes? Cambio. Recibido, Raptor. Aquí 9. Envía lo que tengas. Supongo que me estarás tomando el pelo. Raptor, ¿qué problema hay? 9, tenemos problemas. ¡Oh, no! Nave de despegue y aterrizaje vertical, ¡ahora! Negativo, Raptor. El almirante Morrison ha ordenado que las naves regresen a la base. Heridos a bordo. Por si no se nota, esa explosión fue una transición de día a la noche. Es una orden del Pentágono. Me respalda el responsable del grupo de comando. Ahí está el buque de guerra alienígena De lo más alto, no puedo obedecer. que estaba en el interior de la montaña. Raptor, buena suerte. Que nos jodimos, básicamente. Es que miren, en serio se ve mucho más chico de lo que se ve cuando estaba en la montaña. Por eso yo también y mucha gente se ha confundido, creyendo que esto salía de la montaña, pero no. O sea, de la nave de la montaña, ¿no? Esto es lo que estaba en la montaña. Está arriesgando demasiado para ayudarte. Ahora sí que Lane ¡Volvió Neil! Tienes que proteger el objetivo a toda costa. Vamos, hombre, olvídalo. Estaría allí si pudiera. Ahora acabemos con esos cabrones. Venga, vamos allá. Vale, ahora te daremos potencia de fuego. ¡Se viene! 18 estrellada en la pista. Tengo informes de que ese avión llevaba una de nuestras armas experimentales más modernas. El PAX. Es un cañón acumulador de plasma de corto alcance. Esa maldita cosa te hace... ¿Arma experimental? ¡Yo la quiero! ¡Yo la quiero! Dije que no iba a ir al objetivo secundario por si lo necesitamos después. Y ya no está el objetivo. Pero bueno, era un poco de munición nomás. No pasa nada, papu. ¡Piu! A ver si lo matamos de acá lejos. ¡Piu! Otro vez. ¡Piu! El último. ¡Piu! ¡Ah! ¡Potencia! Sí. ¡Ay, que no me caigas encima! Gracias. ¡Vámonos! ¡Se viene! ¡Final épico! ¡Uy, mirá! Están saliendo todos los medusos de la ¿cómo es?
del domo, de la cúpula. Mira, esto lo vimos al final del 1, pero desde mucho más lejos. Y ahora lo estamos viendo mucho más. Miren, cientos y cientos. Hacia el planeta Tierra. Re que ya estamos en el planeta Tierra, pero hacia el resto del planeta. Estamos jodidos, chicos, lo saben, ¿no? Bueno, los que jugaron al 2 y el 3, ya medio que saben lo que pasa, ¿no? No lo digamos por spoiler, pero... Se está yendo todo al carajo. Claramente se está yendo todo al recontra carajo. ¡Vamos! Energía crítica. Uy, la música es buenísima. ¡Cero, es tu momento! No, Cero, imagínate a Cero en este escenario. Un apocalipsis alienígena donde básicamente son medusos. No. O sea, que técnicamente creo que habían dicho que eran como calamares, ¿vale? Pero no importa, hagámosle medusa, ¿verdad? Uy, mira, vino uno de estos. No sé si lo alcanzaste a ver, Riz, pero en este juego pusieron los medusos bellacos. Que te tiran bombitas, te tiran enemigos. Son como súper jodidos. Pero mientras te alejo no pasa nada. Bueno, le disparé al... ¡No! ¿Qué me tiro? ¡Facilito, papu! Uy, hay un vehículo. ¿Me lo llevo? ¡Me lo llevo! ¡Vamos! Ay, que tiene 67% de daño. Que me van a reventar. Hola, amigo. Mirad el tamaño de esa cosa. ¿Creéis que son extraterrestres? Se van. Sí. ¿Crees que son extraterrestres? Dice el más listo de la clase. ¡Ay, que hay un blindado bellaco mejorado! No podemos arriesgar la última nave con esas criaturas en el aeródromo. Sí, señora. Es naranja. Es un blindado naranja. Carro que... ¡No, me... Yo lo sabía. No sé por qué me quedé ahí, pero bueno. No sé por qué me quedé ahí adentro si ya sabía que iba a terminar así. Hola, amigo. Mirad el tamaño de esa cosa. ¿Creéis que son extraterrestres? ¿Quién? Segundo round. Démoslo, sea lo que sea. En eso estoy contigo, amigo. Acaba con esa cosa. No podemos arriesgar la última nave con esas criaturas en el aeródromo. Sí, señora. Corre, 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 porque está lleno de bichos. Corre, corre, corre. Eso. Ponete así. Loco, me equivoqué de tecla. Ay, no le di. ¡No! ¡Que son varios! ¡Piu! 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 ¡No pongas atrás! ¡Mierda! ¡Piu! ¡No! Uff. Me estoy quedando sin balas. Me quedé sin balas. Bueno, tenemos esto todavía. Tenemos esto. ¿Y el blindado? ¿Lo maté sin darme cuenta? Creo que sí. ¡Ah, no! ¡Acá está! ¡Mira, mira! ¡Mamá huevo! ¡No! Se pudo. Bien. Esperemos que pase el efecto. Eso. Excelente. Ahora el arma experimental. ¡Se viene! Ahora sí que vamos a por todas. Se viene. Se turbo viene. Me encanta que lo que nos cuesta enfrentarnos a dos a la vez. Y a la vez vemos los cientos y cientos y cientos de bichos arriba nuestro. Es bastante desesperanzador, me encanta.
¡Vamos! Psycho. Lo tenemos todo a cubierto. Ahí está, mirá, mirá, mirá. El final boss, papu. Que es un blindado, pero súper bellaco, mejorado. En modo hard. Ah, bueno, mira. Eso es nuevo, bro. ¡Trágate eso! Bien. Tiene torretas también. ¡Piu! Bien. Creo que le reventamos una, ¿eh? No, no le reventamos nada. ¡Póneme! Pregunto si le estaré dando... ¡Hijo de... ¡Piu! ¡Piu! O sea, esto tiene munición infinita, lo podré usar. Lo podría usar para todo. De que siento que es más épico si también uso las demás armas, ¿verdad? Pero loco. ¡Piu! ¿A dónde vas? No. Lo tienes encima, Psycho. Acaba con él. ¡Ya sé! ¡Lo intento! ¡No! ¡No! Bien, ya has llamado su atención. Ahora dispárale con todo lo que tengas. Me dejó en coma. ¡Otra vez, hermano! Pero... ¿Me va a matar? Va por ti, Psycho. ¡Acércalo! Uff, qué suerte. Me cambiamos de defensa para que me recargue la vida porque yo ahí estaba muertísimo, Lo tienes. Ya no aguantará mucho más. ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! Así se hacen las cosas. ¡Vaya equipo! A la primera, papu. A la primera. O'Neill, sobre ese incidente del código azul... Que le den, hermano. Eres un capullo, pero a veces un capullo puede tener razón. Buen trabajo, Psycho. Mirá la reconciliación al final del juego. Tú también, O'Neill. Ve a por el contenedor. Hay vía libre hasta la fragata USS Constitution. Recibido, señora. Alto y claro. Psycho, ve al contenedor. Yo estoy llegando. Vamos. Y bueno, esta es la aventura de cómo Psycho consiguió la muestra tan extraña y única de un meduso, de un extraterrestre de estos, que no se autodestruye al morir. Es una falla técnica, básicamente, que nos puede servir muchísimo. Así fue como la consiguió. Todo este juego nos cuenta cómo lo consiguió. ¿Ya está? ¿Qué tiene esta cosa de especial? No se autodestruyó. Este mamagüevo no se muere más. La llevaremos de vuelta a Corea para hacer ingeniería inversa. Oh no. 조종사가 탔습니다. 그리고 모든 것이 완벽히 Ah, el daddy.
O'Neill, me he encargado de los pilotos. ¡Sácanos de aquí! Soy inglés, pelele. Otra vez. ¡No! ¡No! ¡O'Neill! ¡No! ¡Alda de otra vez! Ay, Dios mío. La cosa se está poniendo fea. A los huevos le dio, ¿eh? Porque este también tiene un nanotraje y... Soy inglés, pelele. ¡Pelele! Lo tengo. Agua de meduso, voy. Di hola a tus amigos, compañero. Buen provecho, señor Cero, que disfrute su cena. Toca fideo de tentáculo de mini-med. ¡No! Muy pesada. Necesitaré un impulso extra. El idioma Billy Butcher. Ese Manuel. Oh, my God, der Fachskottel. Oh, che, qué tremendo. La verdad es una pena que sea menos conocido el Warhead porque está bastante bueno, bastante bueno. Me gusta mucho esto. Bueno, técnicamente he tenido muchos menos problemas que con el original. Así que, punto a favor también, ¿eh? Uy, te jodiste, amigo. ¡Mierda! Tengo contactos en toda la pantalla del radar. ¡Es una maldita plaga! ¡Tenemos que largarnos de aquí! Warhead, yo pensaba que era el Crisis 1. No, no, este es el Warhead, es otro. No, el 1 lo jugamos en los últimos directetes. A este no le hicieron remaster, lastimosamente. Como los juegos de tal que la mayoría ignora, sí. Por fin se ha terminado. Y este tiene muchos menos problemas técnicos, ¿eh? Así que ahora sí. En eso le gana al 1 también. Hay gente que le gusta más también porque es mucha más acción en todo momento. Creo que dependerá de la. Pero sí me gusta mucho. Me gusta mucho esto. ¿Estás bien, compañero? ¿Desarmaste la cabeza nuclear? Ese es mi Nova. Siempre colocando la misión antes que nada. Ahora, vamos a sacarte de aquí. Bueno. Y así se termina el juego, vamos. Así se termina el Crisis Warhead. Ya cuando juguemos el 2 va a haber, en vez de jugar directamente el 2 antes de jugarlo, voy a hacer un... No sé cuánto va a durar, no sé qué tan largo sea, pero voy a ponerme a hablar un poco de ese cómic, ese maldito cómic por el que decidieron contar cómo seguía la historia de este juego.
Que a mí me parece una burrada que lo hayan hecho así, me parece una falta de respeto, pero bueno, no importa. Cuando vayamos a jugar el 2, les voy a mostrar ahí páginas del cómic, narrador, sí, les voy a narrar el cómic. Vamos a hablar de cosas importantes que pasaron en el cómic y cositas así. Pero bueno, hemos llegado al final. Como les digo, a mí, en términos técnicos, fue mucho más disfrutable que el primero. Hubieron muchísimos menos crasheos. Y la verdad que me encanta. Este Crisis Warhead me encanta. Mucho menos conocido que el 1. Mucho menos querido también, lamentablemente. Pero para mí está muy, muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Ya terminó. Bueno, hice un cameo, dice Tico Gamer. ¿Cómo anda, Tico Gamer? Mejor tarde que nunca, buen señor. Bienvenido al final del directito. Pero bueno, se ha terminado. Así que vámonos para el cucorete. Tiki tiki tuki tuki. Taca taca tucu tucu. ¿Dónde está el cucor? Acá, ahí está. Bien. Abrimos esto. Ahí estamos. Voy haciendo esto acá. Esto por acá. Les voy a mostrar los videitos, me acuerdo que les dije. Y vamos a ver ahí un par de los videitos del mundial. Ay, puta madre. Acá conectar. Ahora toca el Gollum, ¿no? Esos emojis, bro. Me pica un poco esos emojis, brade. Tiki-tuki, tuku-tuku, taca-taca. Sí, chat. ¿Cómo que? Loco, ¿por qué me tira error? Hermano, que me tira error el cucoro. Pero boludo, ¿qué carajos? ¿Me tira error el cucoro? El juego lo tienes en Go o Steam. ¿Dónde andará mejor? Lo tengo en Steam, tico. Pasa que el Warhead me he dado cuenta que tiene muchos menos problemas que el 1. ¿Me tira error, boludo? Bueno, espérenme. Voy a ver si puedo arreglar esto. Voy a ver si lo puedo arreglar. Esto acá. Esto acá. Esto ahí. Esto para acá. A ver. Ahí está. Se me había desbloqueado. No sé por qué. Me tiraba error de la conexión de coso, ¿no? Ahí está. Tuve que loguearme de nuevo en el cucoro. Pero bueno, acá estamos. ¡Cucorete! A ver. Ahí está. Mirá. Y va bien. Y va bien. No se ve verde esta vez. Pero bueno, antes de irnos, antes de saludarlos y todo lo de siempre, voy a buscar el video. O sea, el video ya lo tengo, sino que les voy a poner el video. Para que los veamos. El primero, mira, le voy a poner este. De un periodista brasilero rodeado de argentinos. Vamos a ver esto. Ahí. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Baixou a pressão depois. Baixou a pressão. Dios mío. Os caras estão... El tipo está diciendo que se siente mal y no sé qué cosa. Siente mal. Que respeitar os caras são foda. Siente mal. Estoy bien. Qué estúpido que es. Se dieron cuenta cuando dijo que se sentía mal, le dejaron de joder, lo dejaron de agarrar, lo dejaron de empujar todo. ¿Viste? Y recién cuando dijo estoy bien, ahí volvió. Eso está bonito. Está bonito, está bonito. No todos los fanáticos futboleros son monos. Y eso está bonito. Así que estuviste viendo el mundial con tanto tiempo inactivo. Uf, no sabes, bro. No, sí, me encanta. Me vi todos los partidos. Me encanta el fútbol. Me encanta, me fascina. Bueno, y el otro es este, miren. Este es el enano de Austria. Miren esto. Miren esto. Miren. Se sacó su camiseta de Austria, se encueró, se puso un gorrito argentino. ¿Lo argentinizaron? Ay, puta madre, no puede ser. No puede ser. Bueno, esas huevadas les quería mostrar. Así que bueno, ahora sí vamos a poner la musiquita de despedida. Entonces, ¿de qué? Vamos a hacer un Battle Royale para despedirnos. Vamos a hacer un Battle Royale.
Vamos a hacer un Battle Royale. A ver, Battle Royale con 88 moneditas de recompensa. A ver quién gana. A ver quién gana. Mientras tanto, le voy agradeciendo al buen señor Squirrel. Gracias por todos los bits que ha dado, buen señor. Gracias por el gran apoyo que me ha estado dando, en serio. Muchísimas gracias, Squirrel. De corazón, muchísimas gracias. Gracias al señor Zip por la buena raid. También por la propia sub que me ha dado el buen Squirrel. Por la sub regalada al buen señor Aloy Fisher. Aloy, no sé si anda por ahí todavía, pero también muchísimas gracias. Gracias a Jonue, que también ha dado una sub por el regalo. No, por también muchísimas gracias. Y bueno, a ver quién gana. ¿Cómo va eso? Se hace automáticamente, es un combate automático y les dan moneditas para comprar skins en el panel del canal. Manelero, creo que me mataste. Sí, ya está terminando. Da igual la categoría, ya está terminando. A ver, ¿quién gana? ¿Lobo Negro o Manuelero? A ver. ¡Oh! Ganó Manuelero. Nada, la chiteaste. No, la chiteó. Pero bueno, Manuelero, felicitaciones. Se ganó su... Mira, encima salta de la felicidad. Se ganó sus 88 moneditas. Así que felicitaciones. Pero bueno, gracias, gracias a todos por haberme acompañado. Como digo siempre, gracias a quienes lo ven en YouTube también resubido, a quienes se toman el tiempo de comentar, a los miembros de YouTube, muchísimas gracias también. Gracias acá a los sub de Twitch. Y les voy a agradecer ahora a todos los que están acá. Gracias por estar. Sakumina y Hatsune Miku pegándole a la piedrita. Señor Squirrel, que es un personaje misterioso. Ahí que no sé qué personaje es. Gracias, señor Urban. Con la skin de Michael. Gracias por estar, señor Arkevils, por estar Lobo Negro, Facundo Sexo, Squirrel, Iván, señor Tico Gamer, Jaconito, ¿qué más? Señora Maezon, Manuel Nero, Jaritos, que también se pasó al comienzo, Cero, que está comiendo, Riz, ¿qué más? Bueno, a todos los que se han pasado, muchísimas gracias. A Lobo Negro también, bueno, creo que ya les hablé de Lobo Negro. Pero a todos, muchísimas gracias. Ahí anda, Aloy Fisher. Ahí anda, muchas gracias por estar, señor Aloy Fisher. Le mando un fuerte abrazo. Buen señor Aloy, que leí después lo que había puesto. Lo vi después. Fuerte abrazo, buen Aloy, Fuerte abrazo le mando. Muchas gracias a todos. Que vaya bien, Ramiro. Muchas gracias. Igualmente, que pasen un hermoso fin de semana. F, a mí no me saludó. Te saludo, papu. Gracias por estar, señor Rompepaga. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Fue un gusto ver que todavía estabas con vida. Ignora los resubidos, pero se los traga todo. Ay, cómo ves. Nos estaremos viendo cuando nos Chacolito también. Muchas gracias. Chao, chao.